Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos. Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿A quién no le gustaría tener una máquina para viajar a través del tiempo y ser espectador en directo de hechos históricos que han tenido lugar en el pasado? Estoy convencido, y no porque os lea la mente, que muchos de vosotros incluso os gustaría cambiar sucesos de ese pasado. Pero eso, queridos oyentes, es algo que ni podemos ni debemos hacer. La historia es la que es, pero lo que sí que está a nuestro alcance es conocerla al máximo para aprender los errores y aciertos que se han ido cometiendo, así como indagar en el conocimiento de sucesos trascendentales del pasado y en la vida de grandes personajes, cualquiera que sea su ámbito. Pues en esta edición especial, y sin entrar en pormenores científicos de los físicos teóricos, eso es lo que metafóricamente vamos a hacer junto a nuestro invitado, que no podía ser otro, dada su dilatada experiencia en el tema, que nuestro colaborador Guillermo Díaz, buscador impenitente de rarezas históricas, del devenir de guerras y batallas y de personajes curiosos para sacar a la luz aspectos curiosos de sus vidas. Con él y sirviéndonos del cine y de curiosos relatos, hablaremos, entre otros asuntos, de batallas como las que gestó Alejandro Magno o las que se dieron en la legendaria Troya o en Cajamarca con la conquista de Perú por parte de Francisco Pizarro, de personajes tan diversos como Hipatia de Alejandría o el gran mago mentalista Theodor Ahnemann, o también, ¿por qué no?, de curiosas cosas históricas, como el papel de Rumanía en la Segunda Guerra Mundial. Recordaros que en este programa especial podéis hacer, pues lo que en otras semanas también, y es mandarnos mensajes, vuestros comentarios al programa, bien a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferís lo podéis hacer en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros, o también en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho lo cual, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora, hoy más que nunca, en modo de máquina del tiempo, para viajar junto a nuestro crononauta por diferentes épocas y personajes históricos. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Pasado don David Pizarro, de la Ahí Sentinella. estamos. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches.
Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Y muy buenas noches hoy también don Marcos Carrasco aquí en el estudio. Buenas noches, aquí de crononautas disfrazados. De crononautas. Bueno, hoy la verdad es que Jesús es una maravilla. Tenemos lo que es la escóbula al completo. Al completo, ahí estamos. Ahí las fotos demuestran nuestra presencia en directo, las 22:05, y la verdad que es un programa muy especial, como tú bien decías, ¿no? Tenemos hoy como invitado pues no solo a un gran amigo, a un colaborador, escobulero, polifacético, nuestro querido y gran Guillermo, que lo sabe todo. Y le vamos a poner a prueba, además, Sí, le vamos a de sus examinar conocimientos detenidamente. históricos. Pero bueno, yo creo que era importante también que nuestros colaboradores tengan su presencia, su protagonismo, y en este caso, pues, Guillermo se lo merece igual que todos los demás colaboradores que tenemos en la escóbula. Y fíjate, con la historia, con uno de los temas favoritos del programa, donde prácticamente casi todos los temas que tocamos de una forma o de otra, la historia forma parte, ¿no?, del devenir de los acontecimientos, incluso del misterio de los distintos enigmas. Entonces, pues encantado, ¿no? Encantado de que hoy podamos estar aquí en esta comitiva, en esta especie de aquelarre benéfico, ¿no?, rodeado de grandes viandas, de buenas bebidas, y para disfrutar. Nos quedan 2 horas por delante que yo creo que tanto nosotros como los oyentes lo van a agradecer. Sí, hombre, además, bueno, como yo digo, estoy absolutamente contento por eso de tener a todos los compañeros aquí, pues, hombre, te tenemos a ti, nuestro capitán espiritual, nuestro sistema operativo virtual, don Carlos. Hombre, tenemos la parte creativa, artística de Marcos, Juan Ignacio, que encarga ese ideal de hombre renacentista, y bueno, y a mí que me toca pues aglutinar, hacer un poquitín todo ese trabajo de aglutinación y de conducir a nuestra escóbula voladora a buen puerto, como yo creo que llevamos ya esas casi 5 temporadas haciéndolo. Y lo que nos queda. Ya, 177 programas, o sea que se dice pronto. Que no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, y va siendo hora de presentar a nuestro invitado. Muy buenas noches, don Guillermo Díaz. O sea, a ver, deja la cecina, por favor. Espera que trague. Pero que hemos venido aquí. Yo pensaba que veníamos a hacer la comida de Navidad y esas cosas, ¿no? Que es algo habitual en todas las empresas, pero no. Bueno, la comida la vamos a hacer también. Pero, oye, así como de refilón, pues nos toca hacer un programa de radio, que es lo que, así como quien dice, empezó la escóbula de la brújula, ¿no? Pues, oye, entre viandas, entre buena comida, buena bebida y tal, pues... Entre jiji, juju, jaja. Jiji, juju, jaja, una tertulita por aquí, otra por allá. Me he dado cuenta que el programa es accesorio. Es completamente accesorio. O sea, esto es... Hombre, lo fundamental es pasarlo bien. Si aquí venís, vamos, tenemos cecina. Y de eso tú sabes un buen rato. Esto es un choco, básicamente. Un chigre. La tasca. Bueno, para todo aquel que se acabe de incorporar, como quien dice, como oyente en la escóbula de la brújula, Guillermo, bueno, es un colaborador desde hace años ya del programa, es licenciado en Derecho. Durante años has trabajado en el mundo de lo que es, diríamos, la exhibición cinematográfica, incluso también en el Festival Internacional de Cine de Málaga, y eres autor de 2 ensayos, Hipatia de Alejandría y Las mentiras del cine bélico, de Troya a Gladiator. Pero, bueno, ¿cómo te metiste en todo este marrón de estos temas históricos, no históricos, etcétera? Pues por culpa vuestra, podría decir. Ya Porque, claro, no es verdad, porque... Por culpa del gran capitán, claro, fíjate. no, tú. pero Quítale la cecina. No, pero bien lo sabéis que esto empezó realmente pues con la Rosa de los Vientos. Yo... digamos que era bastante más disoluto antes que antes de incorporarme a escuchar ese programa de radio del grandísimo Juan Antonio Cebrián, donde estaban pues Carlos, Jesús, Juan Ignacio. Tú estuviste también, tengo guardada alguna de tus participaciones hablando de momias, o sea que claro, es verdad, recuerdo, de hecho hace no mucho yo me suelo poner la rosa para ir a correr todavía, y escuché la entrevista a David presentando su libro de momias. Y aparte, el primer libro. Claro, por el 2000, 2001, pues por ahí sí, sería. O sea que ahí, y realmente, pues me iba dando cuenta que era un zoquete. No sabía
casi... Yo tenía entonces 18, 19 años y me percaté de que no sabía casi nada de lo que allí se contaba. Y me sentí un ceporro. Y dije, no puede ser. Para colmo, el destino pues me dio la fortuna de conocer a Jesús y a Carlos en Málaga, y ellos automáticamente tuve la suerte de que me ficharon para su círculo, y después me fueron haciendo más concéntrico hasta aquí. Entonces, de hecho, mi primer libro está escrito animado por Jesús. O sea, no es... yo ya había empezado a hacer algún artículo, ya hacía algunos pinitos en la radio, empecé hablando de cine, que de eso era de lo que más sabía yo inicialmente, y es Jesús quien me sugiere pues que escriba un libro y que me sugiere el tema. Ante la inminencia del estreno de la película de Ágora, me llamó por teléfono un día y me dijo, oye, ¿a ti que te gusta la historia militar? Que me gusta por culpa de Carlos. Y también por una larga genealogía familiar, pero es cierto que es Carlos, y son los libros de Carlos los que me pinchan para empezar a indagar estos temas. Y entonces me dice Jesús, oye, tú que conoces bien la historia de Alejandro Magno y la fundación de Alejandría, no estaría de más que le echaras un vistazo al personaje de Hipatia, y porque viene la película y no hay mucho escrito sobre el tema. Y allá que fui. Y ahí, así ya fue todo hasta hoy. Realmente el libro que yo tenía muchas ganas de escribir, que también está inspirado, o sea, es que para que veáis hasta qué punto una buena labor radiofónica puede ser determinante en la vida de una persona. El segundo libro es el que yo quería escribir desde el principio, lo que pasa es que tenía muchísimo trabajo de investigación. Surge a raíz de un comentario que hace Carlos Canales en La Rosa de los Vientos en el año 2002 o por ahí sería. Y dijo, en las batallas no moría tanta gente. En las batallas antiguas. Claro, en las batallas antiguas, las batallas de la antigüedad. Después en las otras, joder. Pero sí, desgraciadamente. las otras, con la invención de la pólvora cambió mucho la cosa. Pero tuve que echarme, recuerdo que venía un túnel y tuve que echarme a un lado de la carretera para terminar de escuchar ese comentario que me impactó. Es porque te gustaba el cine. Claro, exacto. Y ahí entraste en una contradicción que enloqueces, claro. Entré en cortocircuito. Claro. Y entonces le escribí a Carlos, que no lo conocía todavía, y le dije, oye, ¿qué bibliografía puedo leer para ver esa comparación? Tal? Y me respondió, tú sabéis que Carlos es muy lacónico en algunos sentidos, y me respondió, ninguna, no hay. Un abrazo, Carlos. Bueno, es que en ese preciso momento necesitaría resetearse, ¿no? Es lo que tienen los sistemas operativos. Claro, sí es cierto que luego en el desarrollo del libro me ayudó recomendándome libros y estudios que me iban a ayudar en esa investigación, pero la verdad es que pues fijaos dónde empieza todo esto. ¿Quieres creer que es una cosa que está mal visto decirlo? ¿El qué? Porque rompes todos los mitos del mundo. Ah, bueno, claro. La puñetera realidad, claro que no. O sea, para los pacifistas del mundo, es cierto, no había batallas sangrientas, la gente salía corriendo. Bueno, hoy además veremos parte de ello, ¿no? Porque, bueno, efectivamente con nuestro crononauta, pues hemos tenido unas cuantas ya incursiones en nuestro pasado, pero hoy vamos a tener todo un lujo de un programa enterito de incursiones en el que, bueno, pues vamos a tocar temas sobre todo lo que era la parte más antigua, esas batallas antiguas en las que tú decías que la gente corría más que batallaba. Es que su libro, bueno, solamente una cosa, David, no es una crítica a ti, es una crítica mundial. Gladiator, tío, somos españoles. Gladiator, es latín. Bueno, sí, no, pero entonces ya decimos gladiador. ¿Qué, joder, sí, directamente. Claro, mola más, pero bueno, pero eso lo hace por la película. Es que claro, es un libro de cine. No, como vamos a tocar el tema de la antigüedad por el Carlos, cine. Tú sabes que si yo digo Gladiator, o sea, más de uno me dirá, mira cómo lo pronuncias. ¿Puedo aconsejar a quien quiera, por favor, que lea que escuche la presentación del libro de Guillermo? Porque se va a reír un montón. O sea, porque Guillermo describiendo a los personajes de las películas, o sea, porque es un libro de cine, es que a veces se olvida ese detalle. Sí. Metías en el cine bélico. Es tan gracioso que de verdad que merece la pena escucharlo. Hombre, la verdad es que en esa presentación que os salisteis, esa presentación está colgada en... ¿Habéis visto cuántas reproducciones tiene, tío? No, ahora sí de memoria no, pero sé que está colgada en lo que es el canal de Divulgadores del Misterio ya me saldrá la palabra. YouTube. En
YouTube. En YouTube, exactamente. Y la verdad es que, bueno, ahí la presentación fue hasta con, bueno, iba a decir espada, pero seguro que me rectificáis. Venga. Es una falcata. Una falcata, que lo lleva, sabía. sí, una falcata y un gladius que Un Gladius, que era de Jesús, que es lo que tiene en era casa. mío, ¿verdad? Gladius, ¿sabes? Y hay una foto de Juan Hay gente Ignacio. que guarda Gladius en sus casas. Hay una foto de Juan Ignacio Cuando llevaba amenazante. Una foto de Juan Ignacio acechante con la falcata. Qué presentación aquella. La tengo Casi yo en nos meten casa. en la cárcel. La tengo yo en casa. Con armas blancas. Bueno, muchas, yo ya te he avisado antes del programa, no voy a poner música heavy. que es otra de mis pasiones. Claro, a mí lo que me sorprende es decir, ojo, y hay unos estudios que efectivamente dicen que el nivel de inteligencia de las personas que que escuchan música heavy es superior a la media. Sí, Y pero es que ese curioso. estudio lo hizo el de Iron Maiden, entonces no vale. No. Bueno, yo apuntaría música clásica y, bueno, el heavy metal, bueno, veremos. Pero como una persona que le gusta tanto la historia, eres tan amante de la música rock y del heavy metal. Pues eso es ya, esto viene, yo desde pequeño escuchaba Queen. Me encandiló la voz de Mercury, Freddie. sí, que son heavies en su primera fase, con los 3 primeros discos, y después ya se vuelven una cosa más coral, desarrollan más su estilo. Pero es cierto que a raíz de escuchar Queen, pues le pasa a mucha gente que es como el inicio, la entrada al mundo del rock, y ya de Queen vas a ver quiénes son sus antecesores, que son Led Zeppelin, de Led Zeppelin te derivas a Black Sabbath, de Black Sabbath a Judas Priest, de Judas Priest a Iron Maiden, y ya Iron Maiden son los padres de todo el heavy moderno. Entonces, y así fue. Pero con los prolegómenos. Claro, Es que él es claro. mayor y va a ir más atrás. Los prolegómenos están fundamentalmente en Jimi Hendrix, Por supuesto. Franz Zappa Franz Zappa. y en algún disco de los Beatles, porque los Beatles también y hicieron alguna incursión en el mundo del heavy, como por ejemplo en Revolution o en Helter Skelter. Sobre todo en el caso de Hendrix y de Zappa es el modo de tocar la guitarra. Y en el heavy metal basa casi todo en la forma de tocar la guitarra de Hendrix, aunque será esencial Tommy Yomi de Sabbath, que es el que le da el heavy, el sonido pesado, y la forma de cantar del heavy metal chillona la inaugura Led Zeppelin, ¿no? Ujú. Hombre, Robert Plant, que quizás Exacto. sea, que por cierto está vivo, quizás sea uno de los mejores cantantes de rock que ha habido Guillermo, en la no sé si historia, ¿no? no conociste al grupo Slade, que era coetáneo de Led Zeppelin, que era el tío más chillón Sí. y más agudo que existen en el mundo, ¿eh? Sí, son de Los son- Slade. Sí, sé quiénes son. Sé Muy, quiénes son, muy claro. macarras, Sí, muy... sí. Imagínate. Tan francamente, vamos, es un grupo serio también, Slade. Eso es uno de los, fíjate, sin querer, de los antecedentes del punk, ¿eh? Sin querer, además, caminaron luego hacia... Bueno, hoy tenemos mucha tela que cortar, mucha historia de la que hablar. Y ya que has mencionado Queen, pues unos de los que dicen que son sus herederos naturales. ¿Qué estamos escuchando? Ah, Muse. Muse. Sí, es que tengo el auricular bajo y no lo Pues con pillo. ello nos vamos ya rápidamente a ese filandón. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón.
Bueno, pues empezamos ya este macrofilandón cuando son las 10:20 de la noche. Os recuerdo nuestro número de WhatsApp, el 636-689-184. Y me gustaría empezar, Guillermo, en tu primer libro abarcas un personaje especial. Un personaje que ha sido considerado incluso la primera mujer científica, ¿no? Se trata evidentemente de Hipatia, y además Hipatia de Alejandría, que vivió en una época, ciertamente convulsa, al menos en cuanto a también al tema religioso, que al fin y a la postre, pues fue uno de sus caballos de batalla. Por una parte tuvo muchos amigos, pero también fueron, según dicen malas lenguas, los causantes de su muerte, ¿no? Pues sí, vamos, es un personaje complicado de seguirle la pista, porque ha sido muy utilizado según los intereses de unos y otros. Por un lado, cuando la asesinan, ella es linchada en la calle. Cuando la matan, tiene fama de bruja y incluso de concubina del poder romano en Alejandría. Vamos a ubicarnos. Se trata de ella muere en el siglo V, a principios del siglo V, porque en 415, en un momento en que se está debatiendo en Alejandría quién manda. Y además, cabe decirlo, estamos hablando de Alejandría en Egipto, pero que no dejaba de ser una provincia romana. Claro. Y está convulsionando el pulso entre el poder religioso y el poder civil. Y está ganando el pulso el poder religioso. Sí, entonces estamos hablando del primer cristianismo que se está imponiendo en Alejandría. Claro. Por lo tanto, ahí estaba entre el paganismo y el nuevo cristianismo que está llegando. En contra de los cultos a Serapis. Exacto. Estaba el Serapeo, que lo queman en aquella época, lo saquean. El Mitreo. Exacto. Y entre medias, la Biblioteca de Alejandría. Exacto. Que también la queman. La biblioteca, es lo malo de los pirómanos. Sí. Las bibliotecas sufren muchos saqueos a lo largo del tiempo. Pero Hipatia es un personaje complicado de investigar porque, ya digo, recién asesinada, su reputación estaba por los suelos, por eso consigue que la linchen, porque Cirilo, que era el patriarca de Alejandría, en aquel momento todavía no había papas y eran patriarcas los que mandaban en la iglesia por zonas, y este era el mandamás de la zona, consigue incubar en la población, en los egipcios, porque no hay que olvidar que Hipatia vive en Egipto, nace en Egipto, pero desciende de griegos. Uh-huh. Se llama Hipatia, ya es supongo que sería de tez blanca, hablaba griego, era gente que no se mezclaban. Eran macedonios, claro, de Alejandro Magno, como el rey. Claro, entonces los últimos reyes de Egipto. La dinastía gobernante habían sido los Ptolomeos, descendientes de Ptolomeo, el general de Alejandro, que por cierto robó el cadáver y se lo llevó, el cadáver de Alejandro, y se lo llevó a Alejandría. Hipatia es un personaje difícil de investigar por eso, porque después en la Ilustración, Voltaire entre ellos, pero son varios autores los que la convierten en una mártir de la intolerancia religiosa, y como si fuera una mujer que muere por la ciencia o que la asesinan por ser pagana, y no es así. Uh-huh. Y después la iglesia se defiende. Por cierto, una pregunta. ¿Por qué suavizan tanto su muerte en la película, por ejemplo? Bueno, yo supongo que es por un tema de calificación. Ah, vale. De calificación, pues está todo dicho. Claro, porque si la tienen que despedazar con conchas de mejillón, ¿no? Sí, dicen con conchas o con tejas. ¿Por qué? Para joderla. Claro, para ¿qué hace más daño, claro, tío? Sobre todo porque la deberían despedazar desnuda. Con lo cual eso también la calificación subiría a más de 18 años. No, pero es que qué barbaridad, pero que fíjate que le quita, es una chorrada, ¿no? Porque no va a sacar eso, no tienes por qué sacar una película, ¿eh? Pues puedes decir lo que ocurre y no sacarlo, no es necesario. Hay películas muy violentas en las que tú la violencia no la ves como tal. Sí. Porque, ¿has visto una película alguien más violenta que Johnny cogió su fusil? Está claro. Y no ves violencia en ningún momento. De Dalton Trumbo, por cierto, muy recomendable. Trumbo, la película que le han hecho. Pues mira, quería verla mañana. Trumbo, que fue uno de los guionistas más interesantes, por cierto, una de las grandes víctimas del macartismo. Sí, totalmente. Pero quería decir, y luego podemos hablar de cómo Kubrick le salva, pues fíjate, como una película histórica, es Espartaco. Sí. Pero quería decir el tema de Hipatia porque es una costumbre actualmente en el cine histórico el que tú crees que haces una película muy realista, muy radical, muy original, muy novedosa, muy brutal, y en el fondo estás limpiando la historia de una manera increíble. La historia fue muchísimo peor. Sí. Muchísimo peor. Sí. La película de Hipatia
Bueno, termino con por qué es difícil investigarlo, sobre todo para que se sepa. El personaje pasa por 3 fases. Uno de bruja, otro de mártir por la ciencia, asesinada por mujer y por sus creencias paganas, una defensa de la iglesia que dicen que no, que era una bruja pérfida, y entonces al final, afortunadamente, hay unos escritos de las que se intercambian sus alumnos, entre los más importantes son los de Sinesio de Cirene, en los que se ve realmente más o menos qué tipo de personaje era Hipatia, y sobre todo uno puede dilucidar por qué la matan. Y la matan porque se mete en política. Se mete en política y apuesta por el poder civil frente al poder religioso. Y entonces ella es muy influyente en las altas capas de la sociedad alejandrina, como mujer importante que es, hija de Teón, el director del museo, que no olvidemos que la biblioteca de Alejandría era un edificio accesorio del museo al que iban a investigar los alumnos y la gente que estaba en el museo, pero era un edificio accesorio, lo importante era el museo. Y su padre era el director del museo, con lo cual decimos que era una pija culta con un poder de influencia tremendo. Entonces ella apuesta por el poder civil, empieza a apoyar a Orestes, que era el gobernador romano, Cirilo se cabrea y se la carga. Que era el prefecto imperial, ¿no? Exacto. Básicamente esa es la historia. Y la película cuenta muy bien lo que es los estratos sociales que hay. Por un lado los judíos, por otro lado los griegos y por otro lado los cristianos, en los que son los estratos más pobres y más bajos de la sociedad, y muchos vienen del desierto. Fíjate, porque era una ideología fácilmente, una religión muy para mí entendible. cuenta 5.000 vienen. Claro, pero fijaros que apoyar. para mí cuenta dos cosas muy... Esto eso lo cuenta muy bien la película. Además cuenta muy bien el papel romano, incluso del Imperio Oriental, que era un imperio básicamente dominado por griegos, ya con sede en Constantinopla, en Bizancio, pero aunque el imperio estuviera unido ocasionalmente. Pero me refiero que hay un detalle muy importante que en la película, sin embargo, no se nota. Y es que, ¿por qué es tan importante el lugar en el que están? Es que Egipto era el granero de Roma, era donde se producía la mayor parte del alimento, el trigo. Era la provincia más poblada del imperio, con gran diferencia, y encima tenía una ventaja, estaba lejos de las fronteras de guerra. Claro. O sea, lejos de la frontera persa, y para qué hablar de las fronteras del Rin y del Danubio. Entonces era un lugar que era vital para la subsistencia de Roma como tal. Entonces Roma lo que no podía permitir, y de hecho no lo consiente nunca. De hecho, el Imperio Occidental cae y el Imperio Oriental mantiene como elemento esencial a Egipto hasta prácticamente su final. Es decir, bueno, hasta su final, hasta la caída en manos de los musulmanes en el siglo VI. Pero realmente es cierto que se convierte en un elemento esencial, y eso era porque había una élite que la dirigía desde el tiempo de Alejandro Magno, a la que pertenecía Hipatia, claro. Y eso es duro y complicado reconocerlo, porque esa élite era intelectualmente más poderosa y económicamente más poderosa que la gente que dominaba, que vivía en el país, que por otra parte eran el 90%, porque los griegos eran muy pocos. Eso también no conviene olvidarlo. Vivían en un barrio amurallados, aislados, y no se mezclaban con los egipcios. Y sobre todo, además, porque los cristianos de aquella época estaban muy radicalizados. No olvidemos que había varias sectas, como los parabolanos y algunos otros, que eran especialmente duros en sus reacciones, ¿no? Y además apoyados por el Cirilo, claro. Claro, es que Cirilo instrumentaliza el odio que se llevaba incubando siglos, ¿eh? Claro. O sea, mataron en nombre del cristianismo como podían haber matado en ya nombre había generado un caldo de cultivo, claro, el anterior patriarca, bastante pernicioso, ¿no?, para estas ideas paganas. Por eso, por implementar un poco el nuevo cristianismo, en parte también auspiciado por el emperador que había entonces, Teodosio. Claro, vosotros imaginad que a unos egipcios, a los que tienen unos ocupantes en su tierra, amurallados, comiendo y viviendo de maravilla, que les tratan con desdén, y que de pronto llega una religión que les dice que todos son hijos de Dios, que todos son iguales y que tienen derecho a lo mismo. Y entonces, pero es que claro, se ha olvidado que llevaban más de medio milenio en Egipto y no se habían mezclado. Claro. Medio milenio, ¿eh? De todas formas, la realidad social que se vivía en esos momentos en Alejandría, que además era una ciudad ya no solo religiosa, sino cosmopolita. De hecho, de ahí surge la palabra, claro. Alejandría. Y ya no solo religiosamente, sino, o sea, a nivel social era muy importante, además ser un puerto del sur del Mediterráneo. En la realidad ahí se vivía una dicotomía, una gran discusión, digamos, entre lo que podía ser Orestes, por un lado, como prefecto imperial, y Cirilo como patriarca de Alejandría. Sí, claro. Es ese conflicto entre Orestes como representante del poder civil y Cirilo como representante del poder religioso, y entonces se divide la ciudad en dos. La ciudad se divide en dos. Y ojo, Alejandría no era cualquier ciudad en el mundo. No era la Alejandría que había sido bajo el dominio tolemaico, no era la cuna de la cultura mundial como llegó a ser en un momento determinado, seguía siendo importantísima.
Era el Canopo, era un barrio que era como, para que nos entendamos, como Puerto Banús. ¿Vale? Iba todo el mundo allí de vacaciones. La gente guapa. Claro, con unos grandes lujos, pero ese ya tenía un papel variado, Alejandría. No era solo una cuestión cultural y estaba en decadencia leve lo que era la cultura. Y es en ese pulso que empieza a ganar Cirilo a Orestes, sencillamente porque la población, el mayor número de habitantes de la ciudad optan por la facción religiosa. Y el imperio no hace todo lo que debe, o lo que debe a quienes creemos que tiene que ser el poder civil el que gobierna en el mundo, ¿no? Pero el imperio no hace, también es fácil decirlo del siglo XXI, pero el imperio no hace todo lo que debe y deja un poco todo en manos de, no un poco, no bastante, en manos de Cirilo, que es quien gana la batalla y quien mata a Hipatia. A Orestes le abren la cabeza de una pedrada, o sea, son unos enfrentamientos muy, muy bruscos. Y los parabolanos que ha mencionado Juan Ignacio eran de un oscurantismo y daban verdadero terror, porque antes que a Hipatia echaron a los judíos de Alejandría, ¿eh? Sí, eran fanáticos y radicales. Destrozaron. Igual los signos religiosos siempre son peligrosísimos. Se provocaron, hubo una quemaron, o sea, se atacaban los judíos a los parabolanos, por otro lado estaban los paganos, aunque hay una cuestión que sí quiero apuntar. Los paganos no es una religión. Los paganos es una forma de hablar a todos los que no son cristianos o judíos. Claro, todos los que no son. Con lo cual, los paganos no eran un grupo en sí, siquiera. No, ahí había una mezcla donde se metía también a Hipatia. De hecho, Hipatia no es pagana. Hipatia es filósofa. Es matemática. Bueno, ella pasa la historia por matemática. ¿No? Sí, pero como astrónoma destaca menos de lo que nos quieren hacer ver, pero es más sencillo explicar lo que hace como astrónoma que no como matemática, que lo que hace es rescatar toda la geometría y aritmética y álgebra antiguas y por decirlo así, las traduce al lenguaje contemporáneo y divulga el saber ancestral que se acumulaba durante años junto con su padre. Por eso hace muy importante a Hipatia. Y el otro aspecto que la hace importantísima es que se une a las corrientes neoplatónicas, que es el neoplatonismo es una especie de cóctel en el que se coge lo que es el platonismo clásico y lo metemos en una coctelera y le metemos elementos cristianos. Y entonces surge esta nueva corriente filosófica y es aquí donde destaca Hipatia. Pero ya digo, no la matan ni por neoplatónica ni por pagana, que además no estoy convencido de que podamos calificarla como tal, puesto que sus creencias eran bastante más racionales que religiosas, y la matan por tomar partido e intentar inclinar la balanza en favor de Orestes, representante del poder civil en la ciudad. Sí, incluso en la propia película de Amenábar parece como que les inventan una especie de relación sentimental tanto a Orestes como a Hipatia, ¿no? Sí, que de hecho es lo que dice Cirilo. Uno de los mensajes tóxicos que dice Cirilo es que Hipatia, con artes sexuales, tiene a Orestes totalmente obnubilado. Y también dice que Hipatia se va acostando con todo el mundo. Cuando Hipatia no se casa para no perder derechos, porque en el momento en que te casabas eras tutelada por tu marido. En la película hay varios fallos ahí. Por ejemplo, ya no puede manumitir un esclavo. Claro, porque dicen que, en principio, una de las dudas que se tiene de su vida es si realmente se casó, aunque decían que seguía, o sea, por decir una manera, seguía virgen. Lo que sí que muchos de estos datos, evidentemente, los tenemos por Sócrates Escolástico, que era un historiador coetáneo. Y una de las partes más importantes de lo que era la figura de Hipatia, de Alejandría, era esa escuela que crea, que incluso Orestes llegó a ser alumno suyo, ¿no? Sí, no era alumno en sentido estricto, sino que era, por decirlo así, iría un poco a las charlas filosóficas que ella organizaba. Ella tiene alumnos en sentido estricto, el más importante, Sinesio de Cirene, que después será un personaje muy, muy llamativo en la historia y llega a ser un personaje muy importante para la Iglesia. Y además nos sirve para datar el momento de la muerte de Hipatia, que es otra de las grandes discusiones que hay. Si la matan con 25 o 30 años o la matan con 60. Claro, 45 o 60, ¿no? Sí, parece ser la matan que es lo que se más cercano baraja. a los 60. Lo que pasa es que para la ilustración es mejor poner una mujer virginal, hermosa y sacrificada por la intolerancia religiosa que no una anciana venerable, que sería ya, que es de la única manera en la que podría haberle dado clase a Sinesio de Cirene, porque de Sinesio sabemos la edad, y Hipatia, según los cálculos de quienes dicen que murió con 25 o 30 años, sería menor que Sinesio,
y es totalmente impensable que ella fuera profesora de hombres más mayores más que mayores, ella. ¿no? Claro. De hecho, y eso, Marcos, lo podemos ver a lo largo de las representaciones que se han hecho, porque evidentemente no tenemos, por decir de una manera, no existían las fotografías de aquella época. No, yo creo que no existe ninguna representación, salvo lo que podía parecer alguna emulación, ¿no?, que se ha hecho de lo que podían ser los féretros en la época tardía, ¿no?, de cuando se momificaban. De Al-Fayún, exactamente, pero siempre, por regla general, siempre se le ha dado esa imagen joven. Sí, bueno, lo que quería comentar, como para complementar esta torrente de datos tan estupendo que nos ha dado Guillermo, es que ¿con qué imagen nos quedamos nosotros de Hipatia? Pues de la película de Amenábar. Eso ha sido lo más masivo. ¿De dónde bebe Amenábar para sacar esa idea de que ella muere joven, porque la coloca, como tú bien dices, que muera joven y bella antes que una persona de 60 años, que es precisamente lo que dice Sócrates escolástico, que es sorprendida en la calle, tiran tejas, cascotes y la linchan, vamos. La linchan, no la desollan con ese tipo de conchas o algo así. Y entonces lo que hace es que, claro, ¿dónde va a parar esa explicación? ¿Dónde va a parar esa explicación? Que Amenábar lo que bebe es de las fuentes de Carl Sagan, que no es un historiador, es un físico. Entonces yo he visto varias veces el vídeo donde Carl Sagan presenta la biblioteca de Alejandría. La verdad es que es muy pintoresco. Es que él decía que es el lugar del mundo donde le hubiera gustado estar. Exactamente, es como si se hubiera reseteado la humanidad. Claro, él dice que él hubiera ido, pero a la época de Eratosthenes en Cirene, cuando era Eratosthenes en Cirene el director, o sea, en el siglo III antes de Cristo, no en la época de 600 años después, pero es verdad que era su obsesión. Decía que era uno de los lugares máximos de conocimiento de la historia de la humanidad, y probablemente era verdad. Y probablemente Amenábar bebe precisamente de lo que acaba de comentar David, de una serie de retratos de una mujer, de los retratos que se ponían en las momias greco-egipcias, porque tenían una tendencia, exactamente, además muy bonitas, porque si os dais cuenta, lo que es la propia imagen del cartel de la película de Hipatia de Amenábar, de Ágora, es muy parecido a una imagen que circula por internet, pero que es mucho más anterior, que es del 160-170, que procede de los retratos de Al-Fayún, que tenían como particularidad unos ojos negros, redondos, que miraban ¿a dónde? Al más allá, que era un poco como la extrapolación. El peinado, todo esto. Entonces, eso ha calado en lo que es la imagen, el subconsciente colectivo, pero antes hubo otras imágenes que, por ejemplo, el primero, Rafael Sanzio, la retrata en ese inmenso fresco de lo que es la escuela de Atenas, de 7 metros por 5 metros. Yo lo he estado viendo allí en lo que es Roma, en el Vaticano, y es una preciosidad, ¿no? Entonces ya la retrata con melena, con túnica. Más tarde hay un prerrafaelita que la retrata, pues ya te digo, lo hemos estado aquí comentando, que parecía un calendario de Playboy, vamos, absolutamente desnuda, se tapa con las melenas el cuerpo, y eso ha venido un poco como a tapar esa idea, como por así decirlo, neoplatónica, que identifica la belleza con la divinidad. Y esto mismo viene de Leonardo da Vinci, viene de Miguel Ángel, que eran neoplatónicos, que bebían de todas esas fuentes. Entonces, esa fuente la vamos distorsionando, esa imagen es lo que nos queda en el subconsciente colectivo, y al final toda esa serie de datos de unos y otros, y es situada en el centro con toda esa serie de diatribas y de peleas entre unos y otros, al final, yo qué sé, la olvidamos dentro de 2 semanas, pero lo que nos queda es la película y la imagen de la bella Rachel Weisz, que es precisamente casi una mentira, porque en realidad no muere así, muere precisamente, como tú has dicho, Guillermo, con alrededor de unos 60 años de edad, o sea. Pero para darle esa cuestión de la película ya entramos un poco en lo que es la fantasía bélica que tú muchas veces has tratado, ¿no? Sí, además en el caso de la peli, a mí Rachel Weisz es una actriz que me encanta, trabaja muy bien, además le da una solemnidad al personaje importante, es una mujer con una presencia
con una belleza especial, porque Rachel Weisz no es una mujer típica y tiene, a mi juicio... ¿Típica es una, de dónde? Claro, no, pero es verdad, no es una judía inglesa, pero claro, es una cosa curiosa. claro, pero no es, pero tiene una, es mediterránea, diría claro, yo, ¿no? Sí. Y tiene una mirada y un porte que yo entiendo acertados si se quiere hacer un personaje magnético y bonito, pero no es la realidad. Entonces, Amenábar yo creo que busca un poco alinearse con las tesis de la Ilustración. Pero para mí que es una licencia tolerable, que ponga una tía guapilla, interesante y tal, está bien todavía, ¿no? Sí, yo entiendo que muchas veces el cine está al servicio del espectáculo y no de la formación. Yo siempre he dicho que quien quiera conocer la realidad que vea un documental, no una película. Exacto. Sí, señor, estoy de acuerdo. Estamos hablando mucho de Hipatia, pero me gustaría que hicieras una pequeña semblanza de la época y sobre todo de la Biblioteca de Alejandría. En fin, mucha gente entiende que la Biblioteca de Alejandría, lo que tú dices, era un recinto donde estaba lleno de papiros, pero era algo más. Entonces, brevemente un poco para que la gente se dé cuenta de lo que supuso no solo la Biblioteca de Alejandría, sino el desastre y la quema sistemática de la Biblioteca de Alejandría para que ahora sepamos lo que sepamos. Pues la Biblioteca de Alejandría, como he dicho, era un edificio accesorio al museo, lo cual no quiere decir que no fuera importante y que no fuera el lugar donde se acumuló más saber en el mundo durante mucho tiempo. Ptolomeo y sus herederos establecen una especie de impuesto de aduana en el puerto de Alejandría, por la cual todo libro que vaya, o todo pergamino o papiro, según la época, que vaya en un barco, debe ser entregado, escopiado y devuelto y depositado. Hay quien dice que el original en la biblioteca, hay quien dice que la copia, según la mala uva que se quiera tener y lo bien que te caigan los Ptolomeos, pues... Bueno, los Ptolomeos no podían caer bien a nadie, eran unos psicópatas, entre ellos se mataban, asesinaban unos a otros, todos. Y también se querían entre Además, ellos. sí, porque se casaban entre ellos, pero básicamente se mataban, que era lo que más les divertía. Tenían fotocopiadora en la Biblioteca de Alejandría. Claro, sí. No, lo que tenían son unos esclavos que copiaban A ver, lo que está contando Carlos es que se mataban entre ellos, o sea, se mataron todos entre ellos. Una cena de Navidad de los Ptolomeos. Joder, qué espectáculo, aquí tío. se traía todo el mundo la comida de casa. Ríete de las peleas con el cuñado, aquello era Porque espectacular. se envenenaron. Joder, el cuñado era el primero en morir. Se envenenaron entre ellos, se mataron. Bueno, cuando Julio César llega a Roma, Cleopatra se está masacrando con su hermano. O sea, que no pararon de matarse jamás. Entonces, bueno, eran eso, un poco muy cultos, pero muy depravados. Entonces, ellos, como digo, instituyen ese canon y ese impuesto, por decirlo así, intelectual, y entonces se va acumulando una cantidad de saber alucinante. ¿Qué ocurre? En primer lugar, la mayor causa de la decadencia de la Biblioteca de Alejandría es la dejadez y la decadencia propia de esa civilización que va perdiendo, se va diluyendo por estas mismas depravaciones que siguen. No era una cuestión solo de los Ptolomeos, sino de toda esa sociedad griega enclaustrada en una endogamia. Y no solo me refiero a endogamia familiar sexual, sino una endogamia que no se ven con nadie, a pesar de que casi todos reciben por el puerto muchísimo aire fresco, por decirlo así, ¿no? Pero, entonces, por un lado hay una decadencia. Por otro lado, Julio César jamás quemó la Biblioteca de Alejandría por accidente. No. Eso es que, vamos a ver, el hecho de la quema de la Biblioteca de Alejandría, ese es un error típico. Parece que es que se quemó deliberadamente. Realmente se quemó porque se quemaron los almacenes del puerto y el fuego se corrió. Lo que pasa es que no hubo diligencia a la hora de ir a apagarlo, claro. Pero haya hecho mucho daño Mankiewicz y su Cleopatra, que vemos a César arrepentido. Dios mío, que he quemado la biblioteca. Y tenemos un documento de la época que escribe un centurión de César, que ahora mismo estoy hablando, a pesar de que estoy hablando de memoria todo este tema, y no recuerdo ahora mismo el nombre del centurión, pero os lo sería alucinante que lo recordaras, tío. Claro, que te lo diga. Claro. Entonces, el nombre del centurión que describe lo ocurrido en ese momento, y es que queman la flota, queman algunos barcos de la flota para impedir que pueda ser utilizada contra ellos y se pueda asediar a Alejandría con facilidad por parte del hermano de Cleopatra, y entonces al quemar la flota se queman almacenes de libros del puerto. Efectivamente. Pero dice específicamente el centurión, pero no se extiende el fuego porque Alejandría es de piedra. Se queman los almacenes de madera y dice que afortunadamente ese fuego no se extiende porque... A toda la ciudad. Vamos. Exacto. Entonces,
¿quién se termina de cargar la biblioteca? ¿Quién acaba con la biblioteca aparte de esta decadencia? Hay varios saqueos, los mismos cristianos asaltan la biblioteca y se produce la quema de algunos... pero no es que vayan a quemar libros, es que cuando había asaltos había fuegos y los libros ardían de lo lindo. Y, por último, quien termina definitivamente con la Biblioteca de Alejandría es la invasión musulmana del siglo... Exacto. Que dice... Todos los libros distintos al Corán que se quemen. Exacto. Ah, pues imagínate. Todos. Claro. Sí, o sea, al final es la época de Saladino, en la No, tercera cruzada. anterior, no, es el Califa Omar, es muy anterior. Bueno, lo Es el Califa Omar, sí. Es Omar. Van a quemar todo. Hombre, pero Saladino recuperó Pero no había nada que recuperar ya en la época de Saladino, no sé, siglo XIII, ya no había, 12, perdón, no había nada que recuperar en el siglo XII. Estaba destruida completamente. Aparte de todo, no solamente estaba destruida, sino que tampoco había lo que era lo bueno de la biblioteca, era la voluntad de mantenerla viva. Eso se había perdido. Sí, pero vamos, según ciertas leyendas que se cuentan por ahí, que yo no sé si son ciertas o no, parte de la biblioteca fue a parar a mano de los de la gente de Isan al-Sabah, que fueron llevados a la gran destrucción de la biblioteca, aparte de eso, no solamente las pirámides, cuando desmontan luego empieza a partir de la pérdida del Egipto cristiano en el siglo VII. Es cuando esto se acabó, que ya no hubo continuidad. Pero que la biblioteca no era ya lo que era. No, de hecho, no era nada ya claro, en aquella época. Nada. Y podemos, mira, para que nuestros oyentes nos entiendan bien, que es una palabra muy de moda y que se ha utilizado mucho en España últimamente, por decirlo así, la biblioteca cae por los recortes, ¿vale? Que nos entendamos más o menos pronto y mal. Bueno, Dime. Pero a pesar de todo, creo que hay un detalle que deberíamos tener en cuenta. Si realmente muchos de los manuscritos, o sea, de los libros que se recogieron en la Biblioteca de Alejandría llegaron al Califato de Córdoba, y fueron tratados en España en la época de Ramón II, es porque alguno quedó, claro. Sí, es que también la quemaron, la Biblioteca de Córdoba. Sí, pero eso ya fue después. A ver, todos los pergaminos, evidentemente, pues pasaron a mejor y habría vida. gente que se llevaría, que entrarían, saquearían, se lo lleva, lo vendo, o sea, tenía un valor importante. Sí, pero, a ver, es que había miles. Había miles y, por decir una manera, según se dice, pues estaba todo el saber antiguo. Pues de hecho, era como hoy en día tú publicas un libro en España y una copia va a la Biblioteca Nacional. Pues en aquella época era lo mismo. O sea, cualquier escrito había una copia en la Biblioteca de Alejandría, era como el núcleo. Cuidado, no solo había papiros, no solo había pergaminos, había también objetos, había patentes, había inventos, había prototipos de todo. O sea, y dentro del museo hasta animales raros. Muchas más cosas. Animales raros de los cuales ya también hablamos. Fijaros que un día tenemos que hablamos que una de las cosas más raras que se sabe perfectamente de la Biblioteca de Alejandría tenía anexo un zoo. Claro. Y ese zoo tenía osos blancos. Sí. Para que os hagáis Un una animal idea, que vive en el Ártico. para que os hagáis una idea, en la Biblioteca de Alejandría se dice que había más de 30 obras de Sófocles. Y nos han llegado 3. Bueno, De todas maneras, me dejáis dar un último... el último pistoletazo del tema, porque hay muchos temas por hablar y se Vamos nos está a ver. yendo el tiempo. Anteriormente a la época de Hipatia y posteriormente también se desarrolló precisamente en la parte del norte de África lo que fue los cimientos del movimiento monástico europeo. Entonces se cuenta que en el año aproximadamente 600 y pico llegaron a España un montón de manuscritos que venían los trajeron del norte de África por manos de Abado Nato. Entonces, de alguna manera, todos esos documentos que llegaron a España, de alguna manera, se almacenaron en la corte de Toledo, también vendrían de la Biblioteca de Alejandría, pienso yo, vamos. Sí, algunos vendían. Las 10:48 y vamos a dar un salto en el tiempo. Hemos empezado por Hipatia, evidentemente no era el tema más antiguo que queríamos abarcar, pero sí era precisamente por tu primer libro y... siguiendo esa línea en tu segundo libro, en las mentiras del cine bélico, el que abarcas, tocas, como antes decíamos, de Troya a Gladiator, ahí Carlos, Gladiator, tocas en diferentes películas, cada una de ellas también o dedicada a algún personaje, pero muchas de ellas evidentemente hay todas esas batallas. Y si hay un lugar, una batalla en el que, por ejemplo, Homero escribió dentro de sus libros, en la Ilíada,
Ahí tenemos la ciudad de Troya, que era conocida como Ilión, de ahí viene lo de la Ilíada, y aunque Homero lo escribió 5 siglos después, sí que se sabe que esa guerra, digamos, guerra a lo que fue alrededor de la ciudad de Troya, que tenía como principal protagonista, vino a durar unos 10 años aproximadamente, ¿no, Guillermo? Sí, señor. Y además, a ver, los oyentes que tengan ahora mismo en la cabeza la película de Wolfgang Petersen, que es la que protagoniza Brad Pitt y este magnífico elenco de actores como Eric Bana, Orlando Bloom, o sea, esa película es igual de fiable que El Señor de los Anillos. Como película histórica tiene el mismo valor. Es más, El Señor de los Anillos en algunos aspectos es más correcta en El Abismo de Helm que Troya, ¿vale? Entonces, bueno, yo en eso en cambio no estoy de acuerdo, yo lo veo igual, porque ese Troya que parece el día de el desembarco de Normandía en Troya, que para que se hagan una idea los oyentes, si eso hubiese desembarcado en Troya, lo que se ve ahí, llega hasta el Éufrates. No, pero no solo llegan hasta el Éufrates, sino que es que han dejado vacía Europa, porque la población de Europa entonces era tremenda. Entonces, que lo olviden. Entonces, de entrada, Homero describe cómo son los combates en su época, no en la época de Troya. Claro. Lo único que tenemos de la época de Troya fiable es la armadura de Dendra. Para que nos hagamos una idea, los combates, la guerra comercial, que no sería por un ataque de cuernos, seguro, la guerra comercial que se produce... Bueno, nunca te fíes, ¿eh? Puede ser, también puede ser. La gente tiene muy mala leche, ¿eh? Es verdad, pero tú imagínate... con los códigos de honor y los paladines que en aquella época existían en los héroes, que por eso se llaman héroes homéricos, que tenían que tener una actitud y unas virtudes para con su pueblo, que estaba en la idiosincrasia de los pueblos de la Edad de Bronce. Los combates de Troya serían de 1 contra 1, de pero paladín además, contra paladín. Tú te das cuenta que solamente la armadura de Dendra darían para un programa. Claro, es que la armadura de Dendra, que la busquen los oyentes en Google... Porque lo que tienes que intentar es buscar para qué se usaba y cuál es el concepto. Entonces, bueno, para que los oyentes antes de que lo cotillen por su cuenta, que sería lo mejor, sí. 2 resúmenes rápidos. La armadura de Dendra es una armadura de combate pesada, hecha en bronce, que se encuentra y que se ha conseguido reconstruir entera, se ha reconstruido pieza a pieza, con lo cual se sabe lo que era, cómo pesaba y cómo se movía uno con ella. ¿Cuál es el problema? Que sobre ahí hay un debate. ¿Era una armadura de líder de carro o era una armadura para combate a pie? Y dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues eso significa todo un estilo de vida y de combate y de guerra. Y lo que dice Guillermo es muy interesante, porque supondría que las batallas entre ejércitos evidentemente pequeños de la antigüedad, de esa época, se determinaban o bien entre combates, formaciones de carro, estilo batalla de Cadés, entre hititas y egipcios, que es casi contemporáneo, o bien entre combates individuales de paladines o representantes de grupos y formaciones que decidían el resultado del combate en luchas individuales. Que eso es lo que parece significar la Ilíada. Sí. Entonces, sea lo que sea, es un mundo muy, muy, muy alejado de la imagen de cualquier película. No de esa Troya, sino de cualquier otra que hayas hecho. Claro. O que se haya hecho. Porque sería una forma completamente distinta a la que nosotros vemos hoy en día de concebir el mundo y el conflicto. Ninguna película, recoge la armadura de Dendra. Es una armadura prácticamente indescriptible. Pero, si no la ves, pero si te clicas en internet la ves perfectamente. Exacto, pues si pones armadura de Dendra y salen unos dibujos, además bastante fiables. Hecho, sí, los de Connolly y toda la gente la ha seguido. Exacto. Entonces, los combates en Troya posiblemente fueran de 1 contra 1, porque la otra tesis que dice Carlos de que fueran en carros, el problema de los carros es que tenían que tirar los caballos. Y el problema de criar caballos era que comían mucho grano. Y el problema en aquella época es que no sobraba el grano para que la gente comiera. Y bebe mucha agua en caballo. Y es con lo cual, tener una ganadería caballar importante no permitía armar una fuerza de carros, al menos no con facilidad. Por eso yo, en mi caso, y no yo me hago eco de un montón de gente, entre otros de trabajos como pueden ser de Carlos, en muchos aspectos. Pero yo tiro más por la vertiente de que se fueran combates individuales a pie y que el carro se utilizara para ir al sitio donde se pelea. Claro, que lo interesante es que entonces Homero sería bastante fiable a un mundo muy anterior al suyo, en detalles, no sé, por ejemplo, los cascos de cuernos de colmillo de jabalí que se han encontrado. O todo este tipo de detalles que han hecho que progresivamente, de manera más moderna, se ha ido pensando que lo mismo Homero decía la verdad. O sea, que se aproximaba muchísimo. A mí me cuesta esas cosas creer, a los que nos gustan los mitos, las leyendas. Es decir, ¿os acordáis de Fahrenheit 451, no? O 751, si me olvidé el nombre. ¿Qué cantidad era exactamente? ¿Cuántos
¿Qué memoria hace falta para transmitir oralmente una leyenda con todo grado de precisión durante 500 años? Pero es que parece de un grado de precisión terrorífico, cada día mayor. Es decir, cada día se va comprobando paso a paso que Homero no estaba tan descaminado. Bueno, pero eso yo creo que forma parte un poco de ese desprestigio que otorgamos a nuestros antepasados, pensando que eran bastante más tontos o más incivilizados. Luego nos damos cuenta que tenían una tecnología muy desarrollada, que conocía, por ejemplo, las técnicas navales mucho más sofisticadas de lo que nos imaginábamos. Mira, has dicho una cosa muy importante, y eso lo voy a decir. Es mucho más fascinante la historia de Troya, lo que se sabe de los barcos, que todo lo demás, que es alucinante. Y, por otra parte, es verdad que este tipo de tradiciones orales se transmitían con una fidelidad asombrosa. Solo fijaros, por ejemplo, en el caso de la Biblia. Claro, como los hombres libros. La Biblia, cuando se transmitía, antes de que se pusiera por escrito, es que no se modificaba una yod ni una letra hebrea, porque era muy importante el contenido. Y cuando se pasa por escrito, que lo pasa Homero, se pensaba en aquella época que era una leyenda. Y aquí un poco quiero añadir un detalle que me parece significativo. Siempre se pensó que era una leyenda, acordaros del famoso Schliemann, cuando descubre Troya, pero a nivel arqueológico, Troya es fascinante porque luego se descubrieron 9 o 10 Troyas distintas. La de la batalla, la que está describiendo Guillermo, sería la 7ª Troya, por una serie de resquicios, de huellas que se han encontrado. Pero esa 7ª Troya era la que tiene este acontecimiento, que en el fondo sería un episodio más de los muchos episodios que vivió Troya, porque fue destruida por lo menos 9 veces. Entonces, claro, todo esto que forma parte de la historia, de la arqueología, del mito, y que luego queda corroborado por la literatura, por la leyenda. Y entonces a Homero, cuando le empiezan a considerar como un cronista fiable, porque si acertó en esto, evidentemente acertó en el resto de cosas. El problema es luego la interpretación que dio Schliemann, en fin, y ya no te digo lo que ocurre en Troya, o incluso en Micenas, cuando encuentra la máscara de Agamenón, que no era de Agamenón. Pero eso son interpretaciones posteriores. El hecho es que Troya fue un centro estratégico militar de primer orden, y uno de los episodios fue este, que ahora lo recordamos porque hubo un tal Homero y una tal Ilíada que lo recuerda. Si hubiera otros cronistas, posiblemente ahora estaríamos hablando mejor de la Oya. Pero claro, es que fíjate, tú imagínate lo que hubiera ocurrido si el mundo... Por cierto, hay un libro bastante bueno por ahí sobre el hundimiento de la civilización de la Edad de Bronce final, que ese año se llama el año 1100, no sé cuánto antes de Cristo, el año que murió la civilización, no me acuerdo ahora mismo del título en concreto. Imaginaos lo que hubiera ocurrido si no cae Hattusa, la capital del imperio de Hatip, y hubiéramos conservado toda la memoria escrita, no solo que se conserva, de las tradiciones del centro de Anatolia. Claro, la historia habría cambiado completamente, porque parece ser que Troya correspondía a una ciudad conocida por los hititas en la costa enfrente de los aqueos de Grecia. Entonces realmente es cierto que el que progresivamente la historia ha ido confrontando lo que dice Homero, y que se vaya aproximando bastante más de lo que queríamos en la realidad, no deja de ser un enorme mérito de las tradiciones orales de 500, 600 años transmitidas, como Jesús ha dicho. Eso es importantísimo hasta la última coma. Orales y documentales, porque por ejemplo en el libro de Clavijo, de Gutiérrez de Clavijo, ya aparece una referencia al que al pasar por la costa aquella ve las ruinas de la antigua Troya, ¿no? Bueno, sí, pero era la llanura de Gisarli, que claro, ni siquiera se llamaba Troya en aquella época. Cuando se llaman a mediados del siglo XIX, la pieza escala. Bueno, como Juan Ignacio no ha aclarado, para los que no lo sepan, se refiere a un embajador castellano que fue la corte de Tamerlán, madrileño, en el siglo XV. Una historia, el libro de Clavijo es una maravilla. Pero es cierto que la embajada a ver al gran Tamerlán. Exacto, nunca se acabó de perder hablamos de él en un cronauta, del libro de Clavijo y de Tamerlán. Bueno, faltan 3 minutos para las 11 de la noche, Ya está, como le has dicho que hable en latín, ya te has cargado. En latín. Quedan, como digo, 5 minutos para... Ay, que ya no sé ni lo que digo. 2 minutos para las 11 de la noche. Os digo el WhatsApp, el 636-689-184. Y a ver si conocéis de qué música es... Al revés, de qué película es esta música. Esta música
Conlleva guerra, conlleva sudor, sangre, cuerpos muy brillantes, muy marcados. Y esto Miller se puso las botas. Mucho aceite. Mucho aceite en el cuerpo. 300. 300. La adaptación, esto es importantísimo para todo el mundo que vea la película. Exactamente. La adaptación del cómic de la fantasía de Frank Miller. La adaptación perfecta. Que no era la historia. Perdón, la adaptación perfecta. Yo no he visto nunca una adaptación de un cómic más parecida al original y manteniendo el espíritu tan correcto como la 300 Claro. de cine del cómic de Miller. Perfecto. Bueno, a grandes rasgos, para no enrollarnos mucho y poder seguir avanzando, ¿ustedes irían desnudos a enfrentarse a un ejército de arqueros? Pues ya está. Ya, ala, Es que esto es una fantasía. Solamente tengo que decir una cosa. Si alguien quiere unos abdominales tan bien definidos como el del protagonista, que me llame. Porque los puedo hacer aerógrafo Sí, ¿no? para el verano que viene. Un 2x1, está de oferta. Bueno, y además es cierto que se hacen con aerógrafo, ¿no? Y se marcan. Oye, en la playa hay mucho pinta disfrazado. Bueno, básicamente es un peliculón tremendo. Zack Snyder es un grandísimo director. Frank Miller es uno de los mejores autores de cómic de todos los tiempos. Pero si bien rinde un homenaje merecido a quienes en aquellos años, y no solo en ese 480, sino en el 490 a.C. en Maratón, y mucho después, estaban salvando a Occidente, porque nosotros, si llegan a pasar las Termópilas libremente, aquí estamos hablando todos en persa. En O sea, persa, que, directamente, claro. ¿no? Entonces, rinde un homenaje merecido a lo que era el tapón y los guardianes de la civilización, del germen de la civilización occidental. Entonces, bueno, seamos muy conscientes de que es un homenaje de Miller a esta Bueno, la gente. película es una fantasía divertidísima, es una película de ciencia ficción puramente un disparate, pero aparte que a mí me gusta mucho el cómic, lo tengo en la primera edición, solamente para hablar de la parte histórica, solo un detalle. La frase final es real, es decir, lo de aquí yacen los 300 espartanos por defender sus leyes. Leyes. Ese detalle es la definición exacta de lo que hicieron, es la defensa de la idea de lo que es el mundo occidental. Hombre, lo que sí que está claro es que lo que fue la batalla en Maratón y tal, era un enfrentamiento entre dos mundos. Dos conceptos absolutamente completamente diferentes diferentes. de la vida, sí. Un enfrentamiento que dura hasta hoy, ¿eh? Ojo. Tiene ese Es que enfrentamiento. eso es importante, No por cambia eso lo nunca. quiero traer a... Ese enfrentamiento en Maratón empieza un conflicto eterno que dura hasta Por hoy. cierto, que tenemos en Siria ahora, ¿eh? Un elemento importante. En la película hay elementos provocados directamente derivados del cómic, pero que la película provoca más aún. O sea, de hecho, los impulsa mucho más, que están violentamente provocados de una manera consciente. Es decir, hay una ideología en la película muy clara, y es que quiere marcar un enfrentamiento entre un occidente que él quiere fijar de una determinada manera y un oriente, entre comillas, que quiere fijar de otra. Es decir, de hecho, por ejemplo, voy a poner una anécdota porque es muy curiosa. Es decir, se le criticó una cosa profundamente en la película que dice, bueno, ¿por qué los persas aparecen como mexicanos o negros en la película? Lo digo así de claro. Porque está hecho a propósito. O sea, porque es una cosa voluntariamente hecha así. ¿Y por qué Entonces, Jerjes aparece como una reinona? también está hecho así. Ese es Miller. Claro, ese es Miller. Eso sí es, eso es de. Ah, le quiere dar el toque, no, Miller, ese claro. detalle ese sí es del cómic. Es decir, hay varios elementos mezclados que están provocados para generar una reacción violenta intelectualmente, o sea, claramente provocado. En ese sentido, 300 es una película única en el siglo XXI. Es la única de ese estilo, no hay ninguna más. Es decir, todas las demás son justo lo contrario. Sí, Miller en todos sus cómics mete personajes grotescos. En Sin City también, en los Batman que ha tocado Es que también. Sin City es otra de las grandes obras del Claro, siglo XXI, claro, en totalmente. cualquier sentido que se quiera Sí, contar. bueno, eso es para ya cuando hablamos en Claro, su hablaremos momento otro día de Matrix, que era otra Exacto, historia, ¿no? hombre. Hoy llamado Matrix, para que todo el mundo lo entienda, pero es otra historia. Lo que sí está claro es que, bueno, pues en Heródoto, por ejemplo, ya en lo que es en su obra en historia, unos 400 y pico años antes de Cristo, él planteaba que los persas perdieron 6.400 hombres y los griegos tan solo 192. ¿Cómo es eso posible? Eso en Maratón. En Maratón, Sí, sí. pues porque realmente, primero, no es posible, no morir tanta gente. Segundo, porque esas muertes, ese número de muertes, no se producía en el momento del choque, del impacto. Hay que saber muy bien cómo funciona una falange griega para describir esta situación. La falange griega es una formación compacta de hombres acorazados en bronce y con un material
y una técnica muy superior a la de sus enemigos persas, que confían en su gran número y en una táctica que les ha servido muy bien con pueblecitos de las praderas y con pueblos dispersados en Asia, pero cuando se encuentran un ejército muy inferior en número, pero organizado y motivado, y sobre todo de hombres mucho más libres que ellos, que tienen mucho más que perder a sus espaldas, que tienen sus tierras, sus mujeres y sus familias, y en cambio los persas, su alma pertenece a su rey y van azotados al combate, las motivaciones son diferentes. Eso es esencial. Y ahí recomendamos, Carlos y yo, a Victor David Hanson. Claro, a ver, es que ahora vamos, directamente, ¿para qué negarlo? Está entrando en un tema ideológico. A ver, yo lo digo mucho, yo me pronuncio en estas cosas muy claramente. Hay gente en el mundo que todavía no entiende por qué todos los totalitarios pierden siempre. Claro. Siempre van a perder, pero nunca lo entenderán, da igual. Entonces, eso ocurre. Ahí lo dejas. Sí. Es que va a ocurrir siempre perderán. Y en maratón lo que hay es muchos ahogados también. Porque, a ver, las batallas en la antigua... No voy a contar la batalla de maratón porque si no esto nos dan las tantas. No, claro. Pero en maratón, primero, se produce una carga de la falange que sorprende por completo. Es el primer gran enfrentamiento que existe entre persas y griegos. Digo gran enfrentamiento. Había habido escaramuzas menores. Exacto. Entonces, entonces tienen que los persas, ante el horror del modo de la guerra que hacen los griegos, que les clavan unas lanzas en la barriga, que al sacarlas pues hacen bastante daño, horrorizados por ese modo tan cruel de hacer la guerra, cuando ellos normalmente se basaban más en intentar romper y hacer huir al enemigo, ellos rompen la línea de combate. Y aquí esto es común en todas las batallas de la antigüedad. Las batallas se perdían, salvo excepciones como Cannas, cuando se rompía la línea de combate. ¿Por qué? Porque el soldado, el combatiente, pierde la seguridad, ya no está seguro a sus espaldas, se produce un desplome de la moral y la carrera. ¿Por qué hay tantas bajas en maratón? Porque la carrera era al mar. Estaban combatiendo en la playa y se producen muchos ahogos. Claro, y ahí es el último punto para tocar dentro de lo que fue esas batallas, tanto maratón y especialmente lo que son las Termópilas. Nos sirve para las Termópilas. Y es que, y en la película no aparece, mucha gente se cree que eso no tuvo lugar. Y fue la gran batalla que se produjo en el mar. Sí, efectivamente, la batalla en el Helesponto. Salamina es una de las batallas decisivas de la historia de la humanidad, que por cierto comienza al título de mi último libro. Salamina es una de las batallas de la humanidad en el sentido que las batallas navales son una diferencia esencial cuando están en un lugar cerrado, y es que no puedes subir. Entonces, acabamos de decir al principio que en las guerras de la antigüedad normalmente las bajas eran muy pequeñas, y lo eran, 4 o 5% como mucho, eran pequeñas. Sin embargo, las bajas se disparaban de una manera enorme, cuando lo ha hecho muy bien Guillermo, cuando los frentes se rompían, porque entonces dejaban de ser un combate y se convertía en una cacería, que era algo que todo el mundo hacía muy bien en la época. En las batallas navales cerradas tú no puedes escapar, es lo que pasa en Lepanto. Lepanto no vas a ningún lado. Entonces, cuando vas a ningún lado, se acabó, te matas. Entonces, ahí la cosa se convierte en algo mucho más jorobado y mucho más complicado. Realmente, los griegos aportan al mundo de la época algo desconocido para un imperio tan inmenso como el persa, que era un sistema de compromisos en los cuales el gran rey llegaba a acuerdos con los pueblos sometidos, donde todos obtenían algún tipo de ventaja. Realmente era un sistema bastante cohesionado. No, es decir, no llegaba al nivel, porque el otro es mucho más moderno, que el imperio turco, que llegó a ser un nivel de probablemente el estado mejor organizado durante 200 años en el mundo, pero era algo parecido, era una cosa que funcionaba razonablemente bien en una época muy antigua, con una extensión en kilómetros gigantesca. Llegabas desde el extremo oriental de Afganistán y las fronteras de Sérica, de China, hasta el Helesponto, es decir, hasta la moderna Turquía. Mantener eso unido 600 años antes de Jesucristo, hombre, es una cosa que hay que darle cierto mérito. Y sin embargo se encuentran con pequeñas ciudades habitadas por 4 gatos, por 4 piraos, que no solo no se les someten, sino que encima hacen la guerra de una manera que luego culmina Alejandro Magno, que ahora hablaremos, que es terrorífico para la mentalidad de la época. Y es que llevan la guerra hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, hasta el aniquilamiento del enemigo, nunca hay compromiso. Esa es la forma occidental de hacer la guerra hasta hoy mismo. Entonces, es algo que es difícil de entender, salvo que tú no seas occidental y lo hayas sufrido. Y es que los europeos, los occidentales en general, nunca cedemos, jamás. Llegamos siempre hasta el final. Eso es algo rarísimo, que es una de nuestras marcas de civilización. Los persas sufren el mismo impacto al combatir con los griegos que los aztecas al combatir con los españoles. ¿Por qué? Porque exacto, persas y aztecas quieren esclavos. O quieren coger vivo al combatiente, unos para esclavizarlos y otros para sacrificarlos en la pirámide del sol. Nosotros no. Los occidentales que van al combate
no querían hacer eso, querían matar y terminar cuanto antes. Las 11:10, damos un salto en el tiempo y, como bien decías, Carlos, nos vamos con la figura de Alejandro Magno. Pues la banda sonora de esa película basada en el personaje de Alejandro Magno, el que, bueno, pues posiblemente sea una de las películas, además me gustaría hablar más del personaje, pero sí que sea una de las películas en la que las batallas sencillamente son mucho más reales de lo que hasta ahora hemos estado hablando, tanto en 300, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo contrario de lo que era la figura con peluca incluida de Lauren Postigo. De Alejandro Magno. De Lauren Postigo. Es que nadie sabe quién es Lauren Postigo ya. De Dorothy, de las chicas de oro. Sí. Tampoco sabe quiénes son. Eso lo pones en el libro, sí. Es que es eso. Bueno, a ver, Alejandro Magno, hay un libro estupendo, magnífico, que me recomendó, el primer libro que me recomendó Carlos Canares, para eso yo tengo buena memoria, que se llama César Alejandro Aníbal, de José Ignacio Lago, que dice que esos son los 3 personajes más importantes de la antigüedad, los 3 generales más importantes de la antigüedad, sin lugar a dudas. Y cambian el mundo los 3 a su manera. Aníbal menos que los otros 2, pero bueno. Alejandro Magno es cuando los griegos deciden pasar a la ofensiva. Están hartos de... O sea, viene a contraatacar. Es el contraataque de Occidente y nos metemos... O sea, se meten hasta la India. Entonces, Alejandro Magno hereda una maquinaria militar casi perfecta de su padre, Filipo II de Macedonia, la utiliza bien, era un genio de la táctica y de la estrategia, y en la película de Oliver Stone, que es una película muy regular en cuanto a los ritmos, y es una película que puede hacerse pesada en algunos aspectos, tiene, a mi juicio, las mejores batallas que se han rodado de la antigüedad. Las mejores. A Peter Connolly, asesor, que eso ayuda mucho. Participa en la carga de caballería de Gaugamela. No sabía Está eso. Connolly montando a caballo ahí. Qué bueno. Sí, que de hecho descubre una cosa. Descubre por qué iban en rombo los macedonios, que no se sabía. Y él se da cuenta, claro, es un ejercicio de arqueología experimental financiado con millones de dólares. Claro, americanos, que viene bien, sí. Entonces, y es que se da cuenta de que cuando tú estás en medio de la carga de caballería, ellos iban en rombo y no se entendía muy bien por qué iban en rombo, por qué tenían vértices. Y era porque los jinetes que van en el centro no se enteran de nada, solo oyen ruido y polvo y no saben en qué dirección tienen que ir. Con lo cual, en cada vértice del rombo ponían a los jinetes más experimentados para saber guiar a la masa compacta de caballos. Y de eso se da cuenta Connolly en el rodaje de esta película. Qué bueno. Bueno, todo lo contrario de lo que sucede en Gladiator, o Gladiator. Lo voy a estar da diciendo. igual, joder. Todo lo contrario, porque bueno, ahí tú lo planteas incluso ya en el libro, ¿no? El tema de el gran personaje que era por una parte, pues, Marco Aurelio, y luego por otra parte también... que ibas a decir Russell Crowe. No hablemos de actores. Aquí utilizamos las películas para hablar de historia, y es el caso, por ejemplo, también de esa caballería absurda que planteas en Gladiator. Sí, Gladiator es uno de los comienzos más bonitos del cine del principio de la década del 2000. Es una maravilla de comienzo. Es una preciosidad ver las legiones cargando contra una tribu germana ya en pleno derrumbe, pero no dan ni una. Ya está, no pasa nada. No tienen por qué dar. Porque si hubiesen hecho la realidad, hubiese sido todo mucho menos idílico. Porque no hay nada más mortífero, nada más machacante, nada peor en la historia bélica y la historia militar, hasta la invención de la pólvora,
que la carga de una legión romana. Andando, eso sí. Claro. Y despacito, no corriendo como taraos, pero... Exacto. O sea que no había nada peor. Pero vamos, para todo esto yo creo que podemos remitirnos al programa que hicimos en su día cuando publiqué el libro, que es el programa de cine bélico, que creo que está en la segunda temporada de La Escóbula. Pero bueno, si buscáis cine bélico, nos paramos en cada detalle a lo largo de ese programa, que fue la primera vez que vine a La Escóbula, por cierto. Sí, creo, si no recordar, justo antes, por Navidades, de lo que fue al principio de la segunda temporada. Sí. Pero sí que me gustaría rescatar de esa película un personaje histórico muy importante, tanto en Roma, aparece en la película, que por eso traje a colación esta película, y es la figura de Marco Aurelio. Juan Marco Aurelio es que además es esos casos en los que se da la conjunción de un intelectual como la copa de un pino con el hombre más poderoso del mundo. De hecho, puede ser una de las pocas veces. Marco Aurelio es un filósofo estoico de la misma importancia en el mundo de la filosofía que puede ser como emperador de Roma. O sea, es un caso de esos extraños en la historia. A Confucio lo hubiera encantado, porque era el gobernante que él quería. Efectivamente. En su momento, pero 500 años antes. Efectivamente. Pero demuestra que ni siquiera él, Marco Aurelio, arrastrado por el deber del gobernante, al final de su vida tiene una verdadera depresión, que no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de mandar. Él muere en Viena, porque Viena es un campamento militar romano, y eso funda la ciudad de Viena, y Marco Aurelio se encuentra combatiendo, pues eso, en esas latitudes, en vez de estar en su casa tranquilamente escribiendo y leyendo, y se ve obligado a estar combatiendo allí, y él mismo se pregunta: ¿qué leche hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene toda esta acción militar que estoy llevando? Es un personaje muy a estudiar. A mí Marco Aurelio y Epícteto, que es otro de los grandes estoicos, son gente a la que hay que echarle un vistazo de cuando en cuando para quitarle importancia a las desgracias que nos pasan y buscar nuestro sitio en el mundo. Y él, Marco Aurelio, en aquellos años que le tocaron vivir, se lo preguntaba. Se lo preguntaba, y además no solo eso, sino, como tú estabas apuntando, en sus últimos años, el peso del poder y el peso de la responsabilidad le causaron una gran mella. Sí, le estaba con una verdadera depresión. Por cierto, Marco Aurelio no lo mata a Cómodo. Cómodo le salva la vida de morir ahogado en un lago. O sea, pocas fechas antes de su muerte, posiblemente por algún tipo de gripe o de peste, le llamaron peste. Uh-huh. Hombre, lo que sí que, como tú apuntabas, ¿no?, y comentas en el libro, pues él muere además en un periodo de una grande depresión, teniendo el gran poder, muere lejos de lujos, lejos incluso su vida era así, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de películas bélicas, me gustaría dar un salto en el tiempo. Nos alejamos de ese libro y nos vamos con una de las últimas películas que abarca el tema del cine bélico, y nos vamos hasta la Segunda Guerra Mundial, con una película basada en la historia real de Desmond Das, como dicen, ¿no? Un joven que es contrario a la violencia, que se alista en el ejército de los Estados Unidos con el objetivo de servir como médico durante la guerra, ¿no? Y la película, la verdad es que es una película real, basada en hechos reales, y plantea unas circunstancias impresionantes, sobre todo porque Desmond, a pesar de ser muy maltratado por mandos, incluso por sus propios compañeros, llega a salvar alrededor de 75 hombres heridos en lo que es la batalla de Okinawa. A ver, ¿por qué hemos traído este tema? No estaría si no hablamos de cine. Entonces, cuando planteamos el programa tenemos que hablar de cine de algún modo. Y para que no sea siempre cine clásico, que también hemos planteado algunos títulos, para traer cine que está ahora mismo en cartelera, elegimos dos títulos. Y este es Hasta el último hombre, ¿no?, que es la película a la que tú te estás refiriendo, o Hacksaw Ridge, que tiene más sentido si cogemos el título original. Es la última, yo diría que gran obra de Mel Gibson, que ya ha demostrado con creces que es un gran actor, pero es mucho mejor director que actor. No es normal
lo que Mel Gibson está demostrando. O sea, el hombre sin yo rostro... soy de los que me sorprendí muchísimo al ver Hamlet hecha... Él haciendo el protagonista. A mí me sorprendió mucho su interpretación, ¿eh? No me esperaba con un texto de Shakespeare semejante actuación. No, él tiene además tiene una presencia física y tiene una mirada muy particular y sabe hacerse el desconcertado, el dolorido. En Braveheart tiene varias escenas en las que te quedas impresionado como actor. También la dirige y la produce. Yo creo que es su obra más completa, la más bonita visualmente, la obra más emocionante de Mel Gibson, creo que es La Pasión de Cristo. Es una película alucinante. Además en arameo. Claro, pero es impresionante. O sea, lo que hace ahí Mel Gibson es increíble. Y después hace una película de acción espectacular, que es Apocalipto. Sí, y ahora, 10 años después... Y diferente. No, es increíble. Todas. Y se atreve a decir una serie de cosas que no se atrevía a decir nadie, que es poner a los aztecas en su sitio. Porque, por cierto, que Braveheart, que es una película muy romántica y tal, Braveheart no deja de tener gracia porque si Braveheart la miras desde el punto de vista histórico... El pobre William Wallace vestido así de pitufo, pero por favor, tío, es un disparate monumental. Pobre hombre, pero si es un caballero cristiano del siglo XIII, ¿pero qué hacéis vestido? Sí, pero Mel Gibson tiene una particularidad que es que él no pretende... Y claro, aparte, pero es una película de acción. Claro, él pretende, basándose en hechos reales, pero basándose... Hace cuentos, que es lo bonito, claro, como El Patriota. Es un cuento. Claro, ahí él tiene una participación especial. El Patriota la dirige Emmerich, pero es verdad que Mel Gibson... Sí, la película. Sí. Pues Hasta el último hombre, que es la peli que quería recomendar a todos nuestros oyentes que vayan al cine a ver, porque es una historia preciosa. Mel Gibson vuelve a utilizar sus mayores recursos como director, que es en una narración visual. No está en las palabras lo que te emociona, sino que está en los grandes gestos y las grandes coreografías que compone frente a la cámara. Un pacifista... Pero es durísimas las imágenes. Sí, él hace unas películas. Las imágenes de combate a mí no me parecen muy verosímiles porque son combates. Plantea el combate de Okinawa como una guerra de trincheras más similar a la Primera Guerra Mundial, pero es cierto que ahí se ve que los japoneses no se rinden ni para atrás y que el protagonista de la peli, Desmond, pues se la juega por salvar a sus compañeros, que es un hombre que se niega a coger un arma, y la película tiene dos partes perfectamente diferenciadas. Una es el proceso al que le somete el ejército por negarse a coger un arma, y el segundo, el que le encumbra como héroe y al héroe al que pasó a la historia. Lo importante no es tanto el qué, y siempre es así con Mel Gibson, sino el cómo. Es la forma narrativa. Es uno de los mejores grandes directores comerciales que tenemos y es una pena que haga tan pocas películas. Ahí quería yo incidir que también es que utiliza mucho la inducción emocional con la música que utiliza, claro, porque la música parece que es que no está. Pero la música es fundamental a la hora de ilustrar las escenas. Muy buen detalle, pero aparte de una cosa, otro día una encuesta en internet muy curiosa, en un foro privado, donde se determina qué director querrías tú para que hiciera una película de historia española. Ganó Mel Gibson de manera abrumadora. Porque la gente se emociona con su forma de ver las escenas. Yo no se me olvidará en la vida en la flagelación de Jesucristo, en la Pasión de Cristo, o el momento en que empieza a llover con Jesucristo muerto en la cruz. La primera gota que cae desde la cámara. Bueno, es espectacular. Que en parte está basado en un libro revelado de Merech, o sea que no está siguiendo las pautas del Nuevo Testamento, sino de un libro revelado que es La Pasión y Muerte de Jesucristo de Ana Catalina Merech, que era una vidente. Además, en esa película yo he visto declaraciones, y entrevistas, conferencias que ha dado Caviezel, Jim Caviezel, el que fue el protagonista de la película, y hay detalles curiosos que, por ejemplo, cuando él está colgado en la cruz, se le disloca el hombro. Y todos los gestos que tiene de dolor son reales. Son reales, hasta la tormenta es real. Y no dice ni mu, porque también hay que decir que casi todo el equipo de rodaje, Gibson incluido, son de católicos muy convencidos. Sí, de hecho... Es un detalle importante. Y para ellos fue como una señal. Sí, que es un detalle importante. Fue una señal. O sea, esa película no hubiese salido si ese equipo de rodaje no cree absolutamente todo lo que está contando. Una persona que no sea muy creyente no puede hacer esa película. Otra cosa es que no pueda sentirla, pero hacerla sin haber puesto todo en el asador no habría salido. Hay muchos... estamos comentando la historia de Desmond Dash, que
que además, que por cierto, le dieron la medalla del honor del Congreso por salvar todas esas vidas en la batalla, en la toma de Okinawa. Pero hay muchos Desmond Dash en lo que es en la historia o las batallas que se dieron de la Segunda Guerra Mundial. Depende a qué te refieras. Si te refieres a gente que va a la guerra negándose a combatir, no. Claro, es que eso es la parte importante y ¿sabes no se por qué, destripa David? porque Pero es un ¿sabes hecho por qué? histórico. O sea, Es que él era pacifista. Pero David, ¿sabes por qué? Porque, salvo vamos a ver, Inglaterra no condena a muerte a ninguna persona que se negó a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Este es un detalle importante. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué ganan siempre? ¿Por qué ganan siempre? ¿Tú qué bando elegirías? Si lo tienes que pensar fríamente. ¿El de una nación que no te condena a muerte por no combatir? ¿O el que te fusila a la mínima, como Alemania? ¿O Rusia? ¿O Italia? Me da igual. O Francia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, y no voy a hablar de Senderos de Gloria, que es un peliculón. No, ni de lo que ocurre en la actualidad, que a los niños se les ponen las armas No para vamos a que hablar combatan, del caso del niño, incluso amenazando al resto de su familia. no vamos a hablar del niño de hoy en Alemania, que intentó volarse con 12 años, el otro día. Es decir, bueno, el caso es que en lo que estamos comentando, es decir, es verdad que esto es un detalle importantísimo. Lo que tú has dicho no es que no sea posible, David, es que no te dejan, porque te matan. A este tío no le mataron. Claro. Por cierto, y antes de cambiar de tercio, hay una pregunta a Andrés desde Valladolid. Andrés Valladolid nos pregunta, ¿las batallas de Barry Lyndon son cercanas a la realidad? No en el número, sí en la coreografía, son bonitas, pero están mejor hechas. Bueno, un truco técnico, esto sabe mucho más que yo Guillermo, y creo que Juan Ignacio probablemente también, incluso Marcos, bueno, Marcos muchísimo, que sí que a esto. Vas a hablar del Patriota, ¿no? Claro, en el Patriota, fijaros un detalle si la veis alguna vez. Todas las batallas se ven desde una ventana. Todas. Todas se ven desde un punto lateral y en algunos casos la cámara se acerca, salvo la última. Cuando la cámara se acerca, coge normalmente ángulos muy bajos que apuntan hacia arriba. El motivo es que la película, aunque no parezca curioso, se rodó con 4 duros. Entonces es muy poca gente la que hace la coreografía de las escenas. Y sin embargo están muy logradas. En Barry Lyndon pasa lo mismo, porque el problema que hay es que tienen poco dinero para librarlas. Entonces, aunque la coreografía de la escena del aproximamiento es correcta, en realidad el problema es que tienen demasiada poca gente. Entonces, realmente son escaramuzas que en la realidad, con tan grupos pequeños de gente, nunca se hubieran librado así. Mira, hay una escena del Patriota que es totalmente falsa. Lo voy a contar como ejemplo rápido. Cuando sorprende Mel Gibson a los ingleses, cuando va a vengar a su hijo y empieza a dispararlos con sus 2 niños pequeños, los ingleses hacen como pasmarote, los va matando uno a uno. ¿Sabéis lo que hubieran hecho en verdad? En la vida real. No hubieran mirado cómo Mel Gibson los mata. Hubieran cogido las bayonetas, hubieran colocado y hubieran salido corriendo hacia arriba. Por supuesto, los hubieran cazado como a conejos a los tres americanos heroicos. Pero eso quedaba mal en la película, entonces haces una coreografía absurda sobre una situación irreal. Bueno, Barry Lyndon es exactamente igual. Hay grupos muy pequeños que se enfrentan en un campo muy abierto que nunca se haría así. Porque al ser grupos pequeños lo que querían es correr hacia el otro. O sea, no necesariamente ibas en línea andando al paso en el siglo XVIII, dependía de la circunstancia y de la ocasión. Cuando tú no podías agrupar los disparos, corrías, porque te olvidabas del rifle y los del fusil, cogías la bayoneta y ibas a por él. Ese era el sistema. De todas maneras, eso es muy difícil de contar. A mí de Barry Lyndon hay una cosa que a mí me impresiona. A mí la película me gustó mucho. Y es que el tipo no usó focos, usó velas. Y hablando de la iluminación y la música. Hablando de música. Claro. Es bonita la música en Barry Lyndon. Y qué jeta tiene Barry Lyndon. Qué caradura total, tío. Pues eso. De todas formas, los recursos para cuando no se tiene dinero y figuración son planos cortos. Sí, claro. Planos cortos. Todo el tiempo planos cortos. Hay 4 gatos, pero te metes ahí. Claro, sí. Y lo de la luz, ¿qué te parece lo que ha dicho Juan Ignacio de la luz? Claro. No, y que Kubrick no quiere darle especial protagonismo a la batalla, quiere darle protagonismo a la época. A la época del lugar, a la ambientación del lugar. Que yo sepa, hay 2 películas que se iluminaron con velas. Los duelistas... No, Barry Lyndon. ¿Y los duelistas cómo se hace? Los duelistas no lo sé, pero Barry Lyndon se iluminó con velas y Casanova también. El dibujante. ¡Jo, qué peliculón! Hombre, ya. ¡Qué peliculón! Bueno, qué peliculón. Claro, qué peliculón. si nos vamos ya tan lejos, si te vas al contrato del dibujante, yo también me meto en El viento del arquitecto. Pero eso no es tan lejos. ¡Qué peliculón! Es maravilloso. ¡Qué peliculón! Te vas a hablar. Te mete en la iluminación y en el ambiente de la Bueno, estamos desviándonos. Pero no os voy a dejar meteros. No os voy a dejar meteros porque nos quedan 3 temas principales. ¿Querías apuntar algo? No, que los
futbolistas es un rodaje convencional. Es convencional, tiene focos, Impresionante tiene las sí, luces, sí. Quiero decir, es el mejor debut del cine contemporáneo, el de Ridley Scott. Que Ridley Scott, y bueno, luego hace Alien, fíjate, tío. Y después Blade Runner, pues digo que nadie ha empezado así. Y después, para compensar, hizo Legend. Dijo, voy a dejarme de obras maestras y voy a hacer un truño. No, pero fíjate, ha estado muy bien que nombres precisamente Blade Runner, porque nos vamos con otra película futurista, o tal vez, o sea, sí, futurista, pero futurible, que tú además has elegido, que es La Llegada. La Llegada en una película en que, fijaros bien, la importancia que adquiere lo que es la comunicación lingüística en la película. Algo que, bueno, pues casi tú podrías luego aunarlo con el tema de Steven Pinker, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la película da mucho de sí, sobre todo porque, aunque sea una película de extraterrestres, y digo el tema futurible porque es qué ocurriría si llega, ese es el punto de partida de la película, ¿no? Cuando llega una civilización y tenemos que comunicarnos con ellos. Es espectacular. Es la mejor película de ciencia ficción que he visto desde Interestelar. Y me las veo todas. Totalmente de acuerdo. Y me las veo todas. O sea, lo que ha hecho... Los truños también. Los truños también. Los truños tienen partes aprovechables, no, cuidado. el otro día vi una cuyo título no diré porque no quiero que nadie la vea, en que se mete de una especie de sanguijuela verde desde el váter. Y bueno. Pero Denis Villeneuve... ¿Alien tampón? Denis Villeneuve, que es el director de La Llegada, tiene una trayectoria interesantísima. Es el director de la dura pero buena Incendies, y luego tiene dos obras geniales que son Prisioneros, protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, y después Sicario, que la vi hace no mucho porque esa no la vi en el cine y es me gustó muchísimo Sicario, muy bueno. Benicio del Toro, en estado de gracia. ¿Qué lugar, que va. Tremendo. Pero La Llegada creo que es a día de hoy su mejor película. Hombre, también es cierto que cuenta con un magnífico punto de partida, que es esa obra, la historia de tu vida, ¿no? The Story of Your Life, de Ted Chiang, ¿no? Que además ha ganado los grandes premios que hay sobre de ciencia ficción, ¿no? El Hugo y Nebula. Es que La Llegada, como toda la buena ciencia ficción, lo de menos son los extraterrestres. Claro. Exactamente. En La Llegada, lo más importante son las decisiones vitales ante un conocimiento determinado que toma una persona, y en realidad, como siempre, y como hablamos aquí el día que vino Salva la Roca, qué pena que no se había estrenado La Llegada, en realidad La Llegada habla del ser humano, una vez más, en unas circunstancias en las que tiene que... No voy a hacer spoilers, pues si no nos cargamos la película, pero en unas cómo reacciona el ser humano en unas circunstancias extremas. Por cierto, también te hace reflexionar sobre cómo puede ser una barrera el idioma en un momento determinado, pero creo que estamos ante la mejor película de ciencia ficción de los últimos, pues eso, desde Interestelar. Que la gente vaya a verla, lo que quería era básicamente recomendarla, y yo, sabiendo que Jesús la ha visto, sé que Jesús saldría en trance del cine. No, me encantó, sí, porque además la clave está en lo que no podemos revelar, ¿no? Para no hacer spoiler. Pero es cierto que se dan dos elementos muy buenos. Por una parte el lenguaje, es decir, cómo te identificas y cómo te comunicas con una civilización extraterrestre, y por otra parte que no haya un líder mundial. Por lo tanto, cada uno toma decisiones autónomas y eso puede generar muchos conflictos y muchas tensiones. Y a partir de ahí es donde se va desembocando hasta el momento final sin haber. ¿Tú recuerdas que el momento de mayor vergüenza de la historia de la humanidad será cuando nos pregunten extraterrestres presentarnos a vuestros líderes? Claro. Sobre todo si vienen ahora. Menos espectáculo. Sí. La verdad es que dices, bueno, a ver, hacemos un listado. ¿A quién le llevamos primero, ¿no? ¿A quién le llevamos?
Las 11:33 de la noche, os recuerdo una vez más un número de WhatsApp, el 636-689-184. 636-689-184. Estamos aquí en nuestro programa especial con nuestro compañero, con nuestro amigo Guillermo Díaz, nuestro crononauta particular, y dentro de ese viaje que estamos haciendo a lo largo de la historia, lo habíamos dejado, habíamos hecho ese pequeño paréntesis ya que era una película de actualidad, pero nos habíamos quedado con esa otra película, Hasta el último hombre, en un periodo que era la Segunda Guerra Mundial, y precisamente en lo que es en la Segunda Guerra Mundial hay un país que cuanto menos pues tiene un comportamiento peculiar. Sí. Estamos hablando de Rumanía. Sí, estamos hablando de Rumanía, que esto vendría a ser un poco el cronauta de hoy, la sección de hoy, ¿no? ¿Qué particularidad tiene Rumanía en la Segunda Guerra Mundial? Lo voy a contar muy rápido. En primer lugar, si alguien tiene que elegir quién ser en 1939, que no escoja Rumanía, ¿vale? Porque estaba rodeada de bigotudos, ¿vale? Tenía bigotudo a un lado Stalin, bigotudo al otro Hitler, cada uno con su particular estilo capilar bajo nasal. Entonces, en la Primera Guerra Mundial es verdad que lucharon con los aliados y que fueron beneficiados en los tratados de París, y se les otorgaron pues grandes territorios. Cogieron Transilvania y tenían la gran Rumanía a la que ellos aspiraban. Entonces, bueno, Carlos II, que es el rey de Rumanía, el rey Carlos, en la década de los 30 ve los movimientos pues que veía todo el mundo, el auge de los fascismos, el auge del comunismo, y empieza a ver con pavor, porque están en el centro de todo, están en el meollo, les pasa como a Polonia. Rumanía tiene una situación geográfica muy preocupante, ¿no? Y entonces la primera intención de Carlos II es sus aliados que le habían beneficiado en los tratados de París, pues intentar llegar a un acuerdo con ellos. Y cuando está preparando esos acuerdos, coge Hitler, invade Francia en un tiempo récord, echa a los ingleses al agua y los arrincona en Dunkerque, y entonces Carlos II de pronto el tratado que tenía preparado para firmar como que se lo guarda en el bolsillo y empieza a andar un poco con el paso de la oca y a levantar el brazo en los pasillos de palacio, ¿no? Y dice que que a lo mejor es el momento de unirse a los nazis, ¿no? Entonces, bueno, ellos pues deciden que un matiz simpático. Carlos II de Rumanía era un Hohenzollern. Era de la familia real de Prusia. Después de la caída del Imperio Alemán, tras la Primera Guerra Mundial, el único Hohenzollern que quedaba en un gobierno, en un reino de Europa, era él. Sí, aparte era un playboy. Sí, eso además, pero que no deja de ser gracioso. Una familia prusiana. Eso es un detalle de segunda mano. Claro. Bueno, pues existía en Rumanía un cuerpo que se llamaba la Guardia de Hierro, que habían fundado en 1927, que eran una alegría de yerno cada uno, porque eran fascistas, ultranacionalistas, clericalistas y antisemitas. Lo tenían todo para ser simpáticos. Evidentemente le caían muy bien a Himmler y a su gente, ¿no? Entonces, el rey Carlos, ante todos estos movimientos, sabía que la Guardia de Hierro, con tanto ista metido en sus filas, no podían ser fiables, y lo que hace es que la disuelve, asesina a su líder y incorpora muchos de sus miembros a un movimiento fascista propio rumano, pero no dentro de la Guardia de Hierro. Y lo que hace es que expulsa del gobierno a Ion Antonescu, que era otro iluminado que nos va a dar momentos de gloria en la narración de esta noche, ¿no? A ver, en mayo de 1940 cae Polonia y el rey Carlos se remanga su real capa y se va corriendo a firmar un tratado con Alemania por el que cede los riquísimos pozos de petróleo de Rumanía, que viene a ser la Texas de Europa, ¿eh? O sea, es impresionante la cantidad de petróleo que tiene Rumanía, y eso le va a dar a Hitler casi el 60% del petróleo que necesita para sostener la guerra que acaba de iniciar. Entonces, al asociarse a los nazis, pues los rusos no quedan especialmente contentos e invaden Besarabia y Bucovina del Norte. Le quitan las dos provincias principales, los dos territorios principales del norte de Rumanía. Hungría, que se lleva mejor con Hitler que los rumanos, a pesar de que estos acaban de ceder el petróleo, dicen que quieren Transilvania, y Hitler les dice, pues haced lo que queráis, invaden Transilvania. Y por último, Bulgaria se lleva Dobrogea. ¿Qué ocurre? Que, claro, los rumanos dicen, oye, ¿qué clase de rey eres tú? Que con tu decisión nos acaban de quitar 1/3 del país y acabamos de perder 1/3 de la población. Y entonces el rey Carlos no es el favorito de las encuestas. ¿Y qué hace? Pone en libertad a Ion Antonescu.
y lo hace jefe de gobierno, lo hace primer ministro. Antonescu, agradecido, obliga al rey a abdicar y lo exilia. ¿Vale? Y entonces, nombra rey a su hijo, Miguel, ¿no? Que era un niño, un adolescente. Y Carlos, un gran patriota, coge todo el oro que puede y se larga a Portugal. ¿Vale? Entonces, Miguel... y también Antonescu hace, ya empieza, ya está el circo de lunáticos, ya está preparado para lo que viene, ¿no? Mandando en Rumanía. Y Antonescu pone como segundo al mando a Oria Sima, que era el segundo jefe de la Guardia de Hierro, otro personaje espectacular. Sima, como buen hombre de la Guardia de Hierro y agradecido con Antonescu, estaba como una chota y su primer acto de agradecimiento es un intento de golpe de Estado. ¿Vale? Intenta quitar a Antonescu. Y antes de que Antonescu lo mate, que lo va a matar, Himmler se lo lleva a Alemania y lo guarda a buen recaudo por si algún día tienen que usarlo para un golpe de Estado de verdad, porque se están dando cuenta que los rumanos muy estables no son, ¿no? Entonces, Rumanía estaba informada a su vez de la Operación Barbarroja. ¿Eso qué quiere decir? Pues sabía que Hitler pensaba invadir Rusia en algún momento determinado, ¿no? Entonces, la misión que le establecen los alemanes, y le dicen, y que con eso bastaba, era que los rusos no se hiciesen con los pozos de petróleo de los que se están abasteciendo los alemanes. Y con Rusia en shock por la invasión a Alemania, Antonescu ordena recuperar las provincias de Besarabia y Bucovina que le habían quitado los rusos previamente. Hasta ahí, los rusos podían incluso entender que Rumanía estaba recuperando lo que les habían quitado de manera un tanto ilegítima y dice, oye, pues ya está, ¿no? Pero Antonescu tenía un exceso de celo y, sin ser Hitler o Napoleón, piensa que además de recuperar esto, invadir Rusia puede ser una buena idea. Que es como si, no sé, como si Gibraltar dice que va a invadir Estados Unidos, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no? Y entonces... ya sabiendo cómo termina la Segunda Guerra Mundial, os dais cuenta de la visión táctica de Antonescu, de Carlos y de toda esta gente. Sí, unos privilegiados. Claro, se proclama mariscal, se disfraza, se pone un chorro de medallas y se pone al frente del ejército. Entonces, los rumanos, mal equipados, mal entrenados, se lanzan al ataque y los rusos que se están retirando, porque están en shock, porque a la vez les ha invadido Alemania por otra parte, les hacen en retirada más bajas a los rumanos que los rumanos a los rusos. O sea, los perseguidores es el único caso, yo creo, en la historia militar en la que el perseguidor va teniendo más muertos que el perseguido. Y eso, contra los rusos, que no eran muy mimosos con sus soldados, quiere decir que los rumanos eran verdaderamente malos, ¿no? Entonces, bueno... Rusia se retira, los rumanos están avanzando y entonces Antonescu se viene arriba, dice, se están retirando los rusos y entonces cuando Japón, Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos, ¿qué hace Antonescu? La declara también. Entonces ya está en guerra con Rusia y con Estados Unidos. La Rumanía... Y con los ingleses, claro. Exacto, por supuesto. Es decir... Tres potencias de nada. Claro, de nada. Y a favor de Hitler, que tenía una visión de futuro increíble. Pero es increíble, ¿no? Pero es que Rumanía ni siquiera figuraba en los mapas de los aliados hasta ese momento. Y en ese momento cogen todos los fluorescentes y la pintan enterita como diciendo, esto es lo que hay que aniquilar, ¿no? Y entonces ponen como principal objetivo los campos de petróleo de Ploesti. Y se produce la mayor campaña de bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es alucinante. Participan a lo largo de la guerra más de 6.000 bombarderos en los campos de Ploesti. Derribaron a 230. Las defensas antiaéreas eran muy serias porque no eran rumanos, sino que eran alemanes. Entonces, estos bombardeos, bueno, pues producen... de todo. Los rumanos llegan al sitio de Stalingrado y los alemanes les encargan la protección de los flancos. Ya habéis visto lo magníficos guerreros que eran, ¿no? Evidentemente, los rusos les vencen, los copan y es precisamente el desastre de esta protección de los flancos rumanos lo que permite a los rusos rodear al sexto ejército de von Paulus y se produce el desastre para los alemanes que eran en Stalingrado, ¿no? Entonces, bueno, a medida que se pierde terreno en África, por otro lado los alemanes, o en Sicilia, es más fácil para los aliados llegar a Ploesti. Antes tenían que utilizar bombardeos de largo recorrido y ahora pueden utilizar ya más tipología de aviones en estos bombardeos. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Pues que empieza el contraataque ruso. ¿Y los rusos qué tienen en fluorescente en el mapa? Gracias a sus grandes líderes, a Rumanía. Entonces, el rey Miguel, que ya ve venir que los aliados están recuperando el tema y dice, en la que me he metido, que vienen a por mí, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, vienen todos y me tienen ganas especialmente porque me he metido en esto, porque me ha dado la gana. Entonces, dice, ¿qué hago? Dice el rey Miguel, voy a cargarme a Antonescu.
¿no? Que hay especialistas, parecen godos estos. Bueno, pues Sí, algo entonces parecido. se cita con Antonescu y empieza a barajar cambiar de bando. Entonces el rey llama a Antonescu, le dice que dimite, no dimite y entonces lo arresta. Y los alemanes que ven esta maniobra dicen, ¿qué hace Miguel arrestando a Antonescu? Alemania todavía no estaba muy debilitada. ¿Qué ocurre? Que también los alemanes se vuelven contra los rumanos. Con lo cual, Rumanía se convierte en ese momento en el enemigo de todos. Le están atacando los alemanes, que por cierto tenían ocupada Rumanía, y les atacan desde sus propias bases aéreas. Se producen combates aéreos entre aviones que despegan de las mismas bases. O sea, una cosa, y los rusos alucinando viendo la escena. Dice, oye, ¿qué está pasando ahí? Que están rusos y rumanos matándose entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el rey, desesperado, habla con Moscú y llega a un trato muy ventajoso. Y le dicen, mira, Miguel, le dice Stalin, para no arrancarte la piel a tiras y enterrarte en la nieve, me vas a dar todo el oro que te han pagado los nazis y vas a ser nuestra vanguardia a partir de ahora en la guerra. Y dice el rey, ¿dónde hay que firmar? Y entonces, ¿qué hace? Pues los ponen en la vanguardia de la invasión de Hungría, que no es la invasión de cualquier cosa, ¿eh? En Hungría había algo peor que los nazis, que eran los nazis húngaros, los Nilas. Cruz flechada. Exacto, eran unos verdaderos ultras. ¿Y qué ocurre? Pues 47.000 muertos tendrán los rumanos. Y entonces, cuando ya invaden Hungría, el rey Miguel se vuelve a Stalin y le dice, ya vale, y dice, no, nos queda Checoslovaquia. Ve tú delante que ahí me da la risa. Y entonces, una vez más, los rumanos vuelven a ser la vanguardia en Checoslovaquia. Evidentemente con la pericia en el combate que les caracteriza, es decir, dejándose más muertos que nadie en el combate. Lo raro es que hoy en día siga poblado el país. Claro. Mueren 167.000 rumanos. Eso es casi lo que pierde el ejército inglés en toda la campaña, la primera parte de la campaña de África. La campaña de África. O sea, es impresionante. Bueno, y acaba la guerra. Y entonces dicen los rumanos, bueno, vamos a la conferencia de Yalta, a ver qué nos dan. Y entonces, claro, bueno, si podéis imaginar las caras de Roosevelt, Stalin y Churchill, y les dicen que sí, que les dan un cuenco de arroz y los mandan a casa. Y de allí vienen las décadas que Rumanía se tiró por el pozo de la historia y por qué Rumanía se encontró en esa situación completamente olvidada y dejada de la mano de Dios por toda Europa, por las malas decisiones de esta panda de lunáticos que gobernó este país, que afortunadamente parece que empieza a levantar cabeza y esperemos que tengan más aciertos. Tuvo una racha después que también es fina, ¿eh? Claro, pero es que vamos repasando rápido. Intentaron pactar con los aliados, no lo hicieron. Se fueron cambiar de bando nazis, es un arte. Claro. Es un arte. O sea, es decir, Italia cambió de bando también en la Guerra Mundial, también lo cambió Finlandia. Finlandia por obligación, Italia por una especie de mezcla entre obligación y voluntad. En los italianos, el perder una guerra nunca ha significado pérdida de territorio. Es la costumbre, no pasa absolutamente nada. Hay una nota muy famosa que cuando Luis XIV recibe una visita en la corte en Versalles, le dicen: Majestad, Monseñor el Duque de Saboya acaba de cambiar de bando en la Guerra de Sucesión de España, ¿eh? Y se acaba de unir a los ingleses, a los imperiales y a los holandeses y a los portugueses y a todos contra nosotros. Y entonces el rey le miró muy tranquilo y le dijo: bueno, no tiene ninguna importancia. Dice: el señor Duque de Saboya nunca acaba la guerra con el bando que la empieza, salvo que cambie 2 veces. Es decir, hay tradiciones que nunca cambian. ¿Qué es lo que le pasa a Rumanía aquí? Y lo que le pasa a Italia. No pasa nada, hay quien lo hace habitualmente. Lo que pasa es que saber hacerlo bien. Claro. Y Rumania no podía hacerlo bien. Caso único en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que cambió de bando. No, cambiaron 3 países cambiaron de bando, pero por razones diferentes. Por eso he citado el caso italiano o el finlandés. Son casos distintos. El caso rumano es especialmente complicado. Porque torpe. Claro, es torpe, porque no tiene solución y no aprovecha el cambio. A Finlandia le vale para no entrar en el Pacto de Varsovia, es decir, para ser un país que al fin y al cabo aguantó como neutral obligado y jorobadillo, pero aguantó. En el caso italiano le permitió estar entre los aliados en las 2 posiciones, derrotado y vencedor, lo cual es una cosa friki, pero lo es. Y en el caso rumano no le sirvió para nada. Pero es que además los rumanos hacen otra cosa todavía, para mí, más despreciable, el gobierno rumano, que es que participan de forma activa en el Holocausto, ¿eh? Es el segundo país que más judíos mata, judíos, gitanos, es una vergüenza. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de hechos históricos, también de algunos personajes, pero casi todos ellos, menos Hipatia, digamos, sí relacionados con lo que es el mundo bélico. Pero para aquellos que te conocemos, digamos, en profundidad y fuera de micrófonos y tal, sabemos que uno de tus grandes hobbies es la magia y el mentalismo.
Y uno de los personajes que bueno, posiblemente, bueno, más llaman la atención porque ha sido uno de los grandes creadores, uno de los grandes mentalistas, era Theodor Hannemann. Sí. A ver, hoy mismo he enseñado mis últimas creaciones mágicas a Jesús y a Jesús. Nos y hemos a quedado aquí Carlos, sorprendidos y pasmados. Ojipláticos. Algo alucinante, muy bueno. porque, bueno, a mí me gusta intentar tocar muchos palos y este es uno de los que más me gustan. Y he traído a Hannemann hoy aquí porque difícilmente voy a tener la oportunidad de hablar de él en ninguna otra ocasión. Entonces, cuando me dijisteis que se iba a dedicar el programa a mí como colaborador, pues digo, esta es la mía para rendirle homenaje a Hannemann, al que tanto debo. Al gran creador. Claro, porque es el gran creador, que no el gran mago. Exactamente. ¿Qué le ocurre a Hannemann? Hannemann, como muchos grandes magos de la historia, tiene un problema. Bueno, él nace en 1907 en Walbury, en Nueva York, y es un chico que se interesa desde los 10 años a la magia, cuando le hicieron un juego con cubiletes y una bola, ¿no? Que es un clásico de la magia, y él empieza a hacer pues trucos de magia habituales, pero él se da cuenta de que gran parte de la pericia en la magia no está tanto en la técnica, sino en el argumento y en la presentación. Y es un gran creador. Para mí yo no haría mentalismo como habéis visto vosotros, que hago mentalismo en escenario y que pues hago efectos potentes, sin Hannemann. O sea, prácticamente todo lo que yo hago se basa en las técnicas de este magnífico creador de efectos. Pero ¿por qué lo traigo hoy aquí? Él tuvo una mala vida, vivió mal, lo pasó muy mal. ¿Por qué? Porque tenía una cosa que le ocurre a muchísimos magos, que a mí me llama mucho la atención, que tiene miedo escénico. Magos, actores, creadores de todo tipo. Tenía sí. miedo escénico. Hannemann lo pasa muy mal en la vida. Pero bueno, voy a centrarme un poquito, unos minutos en su obra. Él hace 2 revistas que son... Para nosotros es la Biblia del mentalismo. El mentalismo es una rama del ilusionismo dentro de la magia. Yo creo que casi todos los oyentes saben lo que son, pero igual que hay cartomagos que hacen magia con cartas o numismagos que hacen magias con monedas, el mentalismo es una rama del ilusionismo que juega con la ilusión de telepatía, transmisión mental, lectura del futuro, del pasado, doblado de objetos, que utiliza teóricamente la mente como herramienta potente para cambiar la realidad, ¿no? Entonces, Hannemann es el gran creador del mentalismo moderno, es la base de casi todo lo que hace Anthony Blake también, ¿eh? O sea, sí, Hannemann establece los cimientos del mentalismo moderno y de la magia moderna. ¿Qué ocurre? Que en sus revistas La Esfinge de Phoenix, que es prácticamente impronunciable para mí, y The Jinx, que la tengo entera, me costó una pasta, por cierto, bueno, pues establece cientos de métodos. Yo en toda mi vida sería incapaz de desarrollar todo lo que este grandísimo mago creó. A Carlos le regalé un libro de... Los 13 escalones del mentalismo, que es espectacular. Sí. El libro. No, y el que te regalé en inglés, de Hannemann también, de Practical Mental Effects. Libros que además están pensados para agilitar la mente de una manera increíble. Es increíble. Es un libro de observación, básicamente, y del juego del espacio. Se pueden y del conseguir tiempo. fácilmente en inglés. Algunos sí. no tanto, Bueno, sí, pero tampoco a es tan través fácil. de Sí, porque webs. hay reediciones. Sí, pero sí, fíjate, no. Yo solo quiero dejar un detalle. Son libros que lo que te hacen básicamente es comprobar la estructura de lo que te rodea. Son libros de observación y agilidad mental, para aprovechar el entorno de lo que tú tienes y la observación de los demás. Son libros de posición, que dirías. Es una cosa fantástica, porque el juego principal del mentalismo y de la magia es desviar la atención. Entonces, es fantástico cómo consigue el meterte en el ambiente de lo que tú tienes que hacer para practicar cosas que parecen imposibles, pero no lo son cuando practicas mucho con ellas. Bueno, pues a Hannemann le ocurre una cosa. A Hannemann le pasa un poco... Yo me acuerdo de Hannemann, también me acuerdo mucho de Tesla. Porque los dos son víctimas de lo mismo. Son víctimas de una época despiadada en Nueva York. Viene la Gran Depresión y aquí no hay piedad con nadie. Él, que era un hombre de carácter débil, era un gran creador, era un hombre muy, muy brillante, pero tenía un carácter débil, empieza, para poder actuar, a beber. Los espectadores empiezan a dar cuenta que acude bebido al escenario. ¿Qué supone? Empiezan a despreciarle, empieza a correrse la voz. Hannemann se hunde, se divorcia, coge una verdadera depresión, su revista empieza a salir con retraso, tiene una enorme falta de dinero, y sus amigos y los magos, que sabían el gran creador que era, porque se daba la paradoja de que había magos haciéndose ricos con los efectos que él había creado, pero que era incapaz de presentar en escena.
estos magos le organizan un espectáculo en el que dicen, oye, tú tienes que ponerte en marcha otra vez, porque tienes que... Bueno, es célebre su truco de la bala, es el que atrapa con la boca. que atrapa con la está boca. el vídeo en Está el vídeo en YouTube, se puede YouTube ver, y podéis Sí, ver a sí. Theo Hanneman allí ejecutándolo. Es el inventor de ese truco, que es un truco muy sencillo. Entonces, como todo lo que él hace. Entonces, lo importante es la presencia, cómo lo hagas, ¿no? Entonces, él establece unas representaciones para finales de enero del 42, 26-27 de enero, 2 representaciones que se venden automáticamente. Curiosamente, ¿sabéis por qué se llenan automáticamente? Porque son todos los magos importantes del mundo comprando las entradas para esa escena. Fijaos el tipo de personaje que os estoy diciendo. Nunca llegaron a representarse, nunca llegaron a ejecutarse. La tarde del 12 de enero, Hanneman, con 35 años recién cumplidos, Con 35. se suicidaba. ¿Por qué? Tenía dos motivos. Uno, una grandísima depresión porque era incapaz de ejecutar su arte y estaba totalmente alcoholizado. Y 2, era otra época. Sufría unos tremendos dolores de muelas que le sumieron en una depresión brutal. Un homenaje a Hanneman porque yo le debo a ese hombre muchísimo. ¿Sabéis una frase que dijo él? Dejen que les diga una cosa. En la magia hay que ganarse la vida con el público en general, no con los magos. Efectivamente, bueno, pero bueno, eso pasa en muchas profesiones y el pánico escénico lo tienen muchos actores, cantantes y en este caso también magos. Quien no tiene pánico escénico es maese Juan Ignacio Cuesta, que ya tiene la guitarra en ristre y me preocupa por la hora que es. Seré breve. Breve, ya. Bueno, pues entonces nos vamos al final. Bueno, pues ya que estamos con el crononauta, vamos a viajar hasta el siglo XVI. Vamos a viajar hasta la obra de un compositor de la corte isabelina que se llamó de John Dowland, nacido en 1563, y que en un libro llamado A New Booking of Son of Iris nos dejó esta maravilla. Come again, sweet float of November, the grace that the tree frame, to do me to lie, to see, to hear, to taste, to kiss, to die, with it again and with the sympathy. Come again, my Christum, du Theodon kiss dying, for no for left and for all. I sit, I wake, I find I died in deadly pain and deadly misery. Bueno. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Tres minutos para terminar el programa. Como ves, Guillermo, te mentí un poquitín por el tema de la música. Si no me has puesto heavy, te perdonaré. Bueno, es algo... No es heavy exactamente, pero bueno. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado un programa más, pero esta vez enterito, de arriba abajo, como hace 3 años atrás, con todos nosotros. ¿Cuánta gente, esto ya lo digo en serio, cuánta gente puede ir a un programa de radio y estar rodeado de sus mejores amigos, ¿eh? Que esto no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Yo, con perdón, eso es lo importante. El programa de radio es lo de menos. Por cierto, si tuvieras que vivir rápidamente, en esa máquina del tiempo, en una época, ¿a qué época te irías? Pues intentaría ir a la última cena para ver qué se cuece. Sí, a ti tú te gustaría tener el cronovisor, pero lo siento. Sobre todo por el postre. Quiero seguir comiendo, tío. Pero no lo tiene. Muy buenas noches, maese. Muy buenas noches, aquí vamos para allá. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hasta luego. Yo me iría al siglo XXIII para ver cuántas Copas de Europa habría ganado el Madrid ya. No, hemos dicho al pasado. Lo del Cientos, 23, lo siento. Igual en aquella época el Real Madrid ya ni existía. Por cierto, maese, no creo. ¿Voecencia a qué época se iría? Yo siempre he sido de la corte de Alfonso X el Sabio.
Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Buenas noches a todos y nada, sencillamente deciros que hemos participado de lo que es ser crononautas, viajeros del tiempo, hacia adelante, hacia atrás. En realidad lo que hemos también hecho es el concepto de cronestesia, que es viajar con la mente y tener esa serie de elasticidad en el que el tiempo es absolutamente subjetivo y bueno, pues mi época sería con un didgeridoo en Australia en taparrabos. Sí, bueno, eso de que el tiempo es relativo... Tengo un didgeridoo. Pensaba que decías un taparrabos. Bueno. Muy buenas noches, don Jesús. Muy bien, pues nada, encantado y hasta la próxima semana. ¿Dónde te irías? Pues hombre, siglo de oro, está claro. Me encantaría tener una tertulia con Cervantes, con López de Vega y Quevedo. Me encantaría. Acabaría muy mal aquello, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad Se es odiaban que... todos. Ya, pero soy así. Es lo que hay, ¿no? Bueno, otros son peores. Yo me iría, por supuesto, a la época faraónica, ¿no? A descubrir ese secreto, esos pergaminos de cómo realmente era la momificación. Pero bueno, es lo que hay. Igual que el tiempo se nos escapa. Víctor, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pecera y a todos vosotros, queridos escobuleros, como no, muchas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas de programa. Os recuerdo nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.